Hoy vamos a hablar, pues eso, ¿no? De la empatía, de qué es, un poco de si somos demasiado empáticos, si se confunde con, no sé, con simpatía o con compasión, por ejemplo. Y estamos con André, que es psicólogo, como siempre, como casi todos los domingos. Y bueno, y Jorge y yo, por supuesto. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, encantado otra vez más de estar aquí. Además para hablar de un tema que me toca, vamos, de lleno. Sí, sí. Tema elegido a conciencia para André, vaya. Y la empatía que, bueno, que surgió un poco también a través de las redes sociales, ¿no? Porque como que no sé si es que había una percepción de errónea de la empatía dentro de las redes sociales o a lo mejor es insuficiente, ¿no? Debido a los mecanismos que nos posibilitan las redes sociales. Pero más allá de eso, pues merece la pena indagar un poco más en el término, ¿no? Ver un poco eh, cómo, cómo, mm, cómo nos afecta a nivel personal en el día a día y realmente si estamos de acuerdo todos con lo que significa la empatía o sea alguna sorpresa, ¿no? Además, porque puede haber una concepción errónea generalizada sobre lo que es la empatía. Sí, claro, porque sobre todo porque la gente va a tener un concepto, bueno, el concepto popular, ¿no? El concepto que no se tiene como de cara a que no tiene a diferente a los profesionales, claro. Como todo, ¿eh? Cada uno en lo que no es experto, pues tiene el concepto popular en lo que la gente va sabiendo, ¿no? Como con el karma, con el destino, con la empatía, ¿no? Son conceptos que, y es interesante saber qué es lo que la gente común piensa sobre qué es la empatía. Jorge, ¿tú qué opinas un poco de este tema, ¿no? De la empatía y cómo la percibes tú. Yo, y de hecho ha sido también mucho por las redes sociales, y fue incluso antes de informarme sobre el tema, pero yo muchas veces veía que las personas, o de manera generalizada, la empatía la focalizan mucho. De hecho, y también lo mencionaba el otro día, ¿no? Por vuestra, o sea, por el grupo, Mm. me da la sensación de que somos muchas veces selectivos. Y me preguntaba si eh, cómo la empatía puede llegar a ser selectiva, ¿no? Porque si es la capacidad de ponerte eh, claro, que aquí entramos, pero por ejemplo, por dar una definición que creo que es con la que más se maneja, o sea, en la que se mueven la mayoría de las personas, ¿no? Si es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, porque parece que esa habilidad, esa cualidad solo la cumplimos, o la mayoría al menos, en ciertas situaciones, ¿no? ¿No? Con ciertas personas. Y a lo mejor una gran mayoría de personas, pero no con todas. No se puede, parece que es imposible o que es muy complicado que una persona pueda llegar a empatizar de la manera tal y como la entendemos, o como he dicho, con mucha gente, ¿no? O con gente muy distinta. Entonces me llamó la atención, o sea, ¿vosotros diríais que una persona es empática si solo puede empatizar con X personas? O Es que sea, es yo, igual que si yo digo que yo puedo volar, pero solo si se dan estas condiciones. es que yo creo que hay un problema de concepción en cuanto a la empatía, ¿no? Sino que me corrija un poco André. Pero yo creo que nosotros somos seres, como bien he leído en el libro de las culturas de la empatía, somos seres hiperempáticos. O sea, empatizamos en todo momento con todo tipo de seres, con personas, con seres mitológicos incluso, ¿no? Con animales. Y, Mm. y al final, no es un poco lo que comentaba también André por el grupo, ¿no? No confundamos lo que es empatía con lo que es simpatía. Porque al final, empatizar, empatizamos constantemente, pero otra cosa es estar de acuerdo o a favor o poder ponerte en la situación de sentir exactamente lo mismo y estar a favor de la otra persona, ¿no? Que eso ya es simpatía, eso es simpatizar. Entonces yo creo que el problema está ahí en un poco también en la definición, ¿no? Que además Mm. creo que hay diferentes tipos de simpatía, si no me equivoco, que es la simpatía positiva, negativa, bueno, positiva, neutral y negativa. Cuando tú sientes positiva, o sea, simpatía positiva hacia una persona, por ejemplo, bueno, lo explicaba en el libro lo explicaba
con un caso concreto y muy fácil de explicar, ¿no? Que era cuando una persona, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, que tienen este tipo de fregaderos que es muy común, ¿no? Que tienen como un triturador de basura dentro y se le da a un interruptor. ¿Sabes lo que os digo, no? Mm, mm. Ujú. Pues ponía el ejemplo de una persona que encontraba un ratón en su casa y lo tiraba por el desagüe y le daba el interruptor y lo hacía papilla, vaya. Entonces, como que tú puedes simpatizar de diferentes maneras ante esa situación, pero siempre estás empatizando. Puedes simpatizar de diferentes maneras, ¿no? Pues, por ejemplo, puedes tener simpatía positiva, que es pues a lo mejor lo que siente la persona esa cuando tira el ratón por el desagüe, ¿no? Y lo tritura. Pues a lo mejor pues, tú sientes también ese asco o ese... bueno, que estás de alguna forma pues no te gustan los ratones, ¿no? O sientes que por algún motivo no merece vivir de alguna manera. O simplemente no debería estar en ese lugar y bueno, simplemente pues, no sé, que estás en contra de que viva ese ratón de alguna manera, ¿no? Entonces, simpatía positiva, porque estás como reafirmando lo que hace esa persona, te pones en su lugar y te parece bien. Otra cosa es simpatía negativa, que sería como todo lo contrario, ¿no? Estoy completamente en contra de lo que... Me pongo en el lugar de esa persona, pero estoy completamente en contra de lo que hace, ¿no? Y otra cosa sería simpatía neutral, que básicamente me da igual. O sea, no me importa, no me... veo la situación, me transmite unos sentimientos, pero sin embargo no le doy mayor importancia, ¿no? Y es un poco eso lo que confundimos, ¿no? Esa simpatía con el hecho de empatizar, porque en todo momento estás empatizando. Yo es que creo que, bueno, di Andrés. Sí, no, Tomás, te pregunto, en el libro decían que el ser humano suele empatizar constantemente, ¿no? Sí, Pero que no simpatiza tanto, ¿no? efectivamente. O sea, que simpatiza, pero consiguiendo esos tres tipos de simpatía. Es igual que la Ya, compasión, ¿no? Por ejemplo, que la compasión también es otra, como que la herramienta es la empatía siempre, pero la consecuencia, por ejemplo, podría ser la compasión, ¿no? La claro, compasión, pero ella... es que es importante hablar, claro, la herramienta es la empatía. Claro, a Ahí mí está. esa empatía, creo que hay que desgranarla, ¿no? Porque claro, la Ujú. empatía tiene como una serie de premisas, una serie de pautas. Y es que cuando dices que el libro dice que, vamos, yo no le voy a llevar la contraria al libro, ¿no? Pero que que la gente normalmente empatiza mucho, pero simpatiza, es más raro que simpatice. Yo creo que incluso es al revés. Pero lo lanzo aquí como teoría y luego ya lo iremos viendo. Pero a mí me da la sensación de que es al revés. Que la gente simpatiza más, tanto neutralmente como negativamente o positivamente, Es que pero que la siempre hay una empatía respuesta. Se con refiere todos a los... que se refiere Claro, que la claro, simpatía exacto. siempre existe. O sea, tú simpatizas siempre. Ujú, ujú. Pero que no se confunda lo que es simpatizar con lo que es empatizar, que son cosas distintas. No, claro, eso sin duda. Pero claro, la empatía entendida en todo lo que conlleva, claro, a mí me cuesta creer que todo el mundo empatice. La premisa de la empatía, que es reconocer la emoción del otro, sentir que el otro está sintiendo algo, eso claro, eso es la premisa básica, que nos puede llevar a la simpatía o a la empatía completa. Pero yo creo que esa Ujú. premisa se da, ¿no? Pero ¿qué pasa? Luego nos lleva a la simpatía, no a la empatía, a completar el camino de la empatía, ¿me explico? Sí. Pero bueno, van por ahí mis teorías de hacer spoiler. Y sé que Jorge iba a decir algo, pero no quiero pasar por alto la pregunta que ha hecho. Que hay factores, ¿no? Que parece que facilitan más el desarrollo de la empatía que otros, ¿no? Es decir, hay circunstancias que parece que favorecen que empaticemos y otras que no, ¿no? Ujú. Luego comento yo, porque he leído algo muy interesante sobre eso, pero ibas a preguntar tú algo, Jorge. No, yo lo único que iba a decir es que cuando Tomás ha dicho lo de que lo de la empatía o que todo el mundo o que somos eso, hiperempáticos, que es que por una parte no lo entiendo del todo y por otra parte, mm, pero, o sea, yo voy a hacer aquí una distinción que tú seguro, bueno, para hacerla, pero no voy a definir nada, ¿no? Y a partir de ahí podemos ir hacia adelante y ya sigues tú diciendo, Andrés, que es que creo que, por ejemplo, en el caso que tú has puesto, Tomás, el ejemplo eso, yo creo que yo podría empatizar, pero no sería una empatía afectiva, sino sería una empatía cognitiva, ¿no? Yo entiendo por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Eh, y con eso es lo único que quiero decir. O sea, que yo creo que si entendemos que... Y con eso también, y relacionado con esto también va mi anterior comentario. Para mí,
a lo mejor me equivoco, pero para mí, o a mí no me gustaría distinguir, bueno, distinguir no, sino que no me gustaría dar por separado las dos, porque yo considero que una persona que sea capaz de empatizar afectivamente, pero que no sea capaz de empatizar cognitivamente, no es totalmente empática. Es que normalmente lo Ah, primero que se da cuando tú tienes una experiencia previa, es una empatía cognitiva, ¿no? Porque necesitas conocer el hecho, o sea, por ejemplo, eh, no sé, la primera vez que te hablaron, por ejemplo, de feminismo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues en ese caso, sí que a lo mejor te molestaste más, a lo mejor en informarte, en decir, bueno, ¿y de qué trata el feminismo? Exactamente qué hace, de qué significa, ¿no? Y en ese momento vas construyendo un, eh, un modelo, ¿no? Por así decirlo, una forma de pensar acerca del feminismo que posteriormente, cuando ya la experiencia ocurre, o sea, cuando ya tienes una cierta experiencia y te has dado se ha dado esta conversación, por ejemplo, en tu vida o en planteamiento en múltiples ocasiones, pasa de ser cognitivo a ser emotivo. O sea, ya directamente pasas a defender o a contrariar el feminismo porque tienes un nivel, un análisis cognitivo previo. Entonces, como que en muchas ocasiones lo que ocurre es eso, ¿no? Que el análisis cognitivo se da anteriormente y posteriormente ya se da más emotivo, más a nivel emocional. Yo, yo tirando un momentito, Jorge, perdona, sí, sí, sí. por donde habías ido, ¿no? La empatía cognitiva, la empatía emocional, para mí las dos están integradas, ¿no? Es comprender la emoción y comprender qué está causando la emoción y cómo está viviendo esa persona esa emoción y esa circunstancia, ¿no? Pero que hay que distinguir de la simpatía, porque para mí esa es la clave. Ujú. Comprender, entender qué está sintiendo la otra persona no implica estar de acuerdo con ella. Estar de acuerdo con esa persona es simpatía. Claro. No Claro. comprender, sí, saber qué estás sintiendo, incluso sentirlo tú, eso es empatía. Y puedes sentirlo y puedes comprenderlo, pero no estar de acuerdo. Eso es Ujú. empatía. Si estás de acuerdo, estás simpatizando con Claro. esa. Eso es lo que pretendía desde un primer momento explicar, ¿no? Que Ujú. muchas veces comprendemos el hecho de que empaticen contigo a que simpaticen contigo. O, por ejemplo, Mm. no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pues no empatizo contigo. No es que no empatices, tú empatizas constantemente con todo. O sea, todo lo que a ti te transmite algún tipo de emoción, un sentimiento o casi que cualquier pensamiento es al final una forma de empatizar, ¿no? Pero la simpatía es mucho más compleja. Ah, Estaba leyendo. implica que el yo se pone en esa circunstancia. Y lo que está viviendo la otra persona la pasamos por nosotros mismos. Y ahí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Mostramos una respuesta desde nuestra persona. Claro. Es un poco lo que decía Adri, ¿no? Que empatizamos hasta con un ser inexistente y luego la gente no es capaz de empatizar con alguien real porque no lo conoce. Bueno, por esa parte, con la primera parte sí me quedo, ¿no? Desde mi punto de vista, porque es verdad que simpatizamos hasta con seres mitológicos o incluso con, pues no sé, a lo mejor a ti pues te gusta especialmente, bueno, diferenciando un poco empatía con simpatía, ¿no? Tú puedes empatizar con los diferentes tipos de dioses griegos, por así decirlo, ¿no? Pero en particular simpatizas a lo mejor con Zeus porque promueve tales principios o tales, sí, valores, por así decirlo. Entonces, claro, es empatizar como que empatices con todos ellos porque, aunque sean seres inexistentes o mitológicos, se les ha dado tanta importancia y se les ha desarrollado tanto que han llegado incluso a tener vida, ¿no? Sí, pero ya es por algo más simple, ¿no? Al fin y al cabo estamos, él pone los seres inexistentes, bueno, hablamos de los personajes, de las historias. Ujú. Estamos haciendo, al leer, al escuchar una historia, estamos haciendo un ejercicio simple que es el ponernos en la piel de otra persona, el meternos en el mundo de otra persona. Y eso da pie a la empatía. Y da un matiz interesante, Adriano, porque luego lo veremos, es precisamente con el desarrollo de las novelas, con la ficción, con las narrativas, que la sociedad evoluciona a una sociedad más empática. Es precisamente al estar escuchando constantemente historias de otra persona, el punto de vista de otras personas, nosotros desarrollamos esa capacidad para salirnos de nosotros mismos y ponernos en el lugar de otras personas. Pero bueno, claro, ahí por donde va Adriano, yo creo que
corregir el término, ya lo estabas tú diciendo, Tomás. Empatizamos, simpatizamos especialmente con héroes, con personajes, con cantantes de grupos de música, pero luego cuando hay que empatizar realmente con alguien de aquí, con alguien cercano, no lo hacemos, ¿no? Es más difícil, es algo más complicado. Luego hace mención a que le costó entender el feminismo de esta ola actual muchísimo y que hay ciertos aspectos que ni entendiéndolos le gustan. Sí, otro Ya día dice que podemos nunca tratar lo el había... feminismo, pero sí. Eso es meterse en el jaleo, ¿eh? Sí, sí. Ahora dice que nunca lo había pensado así, no sé a qué concretamente se refiere, pero... Seguramente sería algo referido con la empatía y la simpatía. Bueno, y si me lo permitís, voy a coger la pregunta que hizo Jorge sobre qué factores juegan entrar en juego a la hora de mostrarnos empáticos o no, ¿no? Ah, lo de las historias se refiere a Adrián. Sí. Es muy curioso. Hay un libro muy bueno, muy largo, muy largo, que es de Steven Pinker, que analiza un poco esto, ¿no? La reducción de la violencia en nuestras sociedades y si tienen relación con nuestra capacidad empática. Y esa capacidad empática se ha venido desarrollando sobre todo por el auge de las novelas, de los periódicos, de la narración, de las memorias, ¿no? De ese desarrollo escrito que hemos ido teniendo como sociedad. Y recogiendo la pregunta de Jorge, justamente en este libro hablaba de cómo la juventud de la persona a la que tenemos como objeto de nuestra empatía influye, ¿no? Si es una persona más joven, que la vemos más indefensa, ¿no? Sobre todo yéndonos a edades muy tempranas, tendemos a ser más empáticos, ¿no? Es más susceptible de nuestra empatía, ¿no? La belleza, por supuesto. La belleza también juega un factor importante. Luego la percepción de que somos parecidos, que es semejante a nosotros, ¿no? Quizás si somos una persona de raza blanca, caucásica, pues tendemos a mostrarnos más empáticos con una persona de esas mismas características, o ya no solo por la raza, por nuestros ideales políticos, por estas cosas, ¿no? Luego habla también del estado de necesidad del objeto, ¿no? Si la persona no es lo mismo que esté celebrando algo positivo que sufriendo algo negativo, ¿no? Ese estado de necesidad hace que desarrollemos más esa empatía. Y luego la historia personal del sujeto, ¿no? Cuando comprendemos las causas que le han llevado cuando nos cuentan la historia que le han llevado a esa situación, ahí entra en juego nuestra simpatía y esa simpatía da pie a una mayor empatía o no, ¿no? Entonces, bueno, es curioso. Tú, Jorge, decías, no sé si las personas son empáticas en función de ciertas condiciones. Inconscientemente lo somos, de forma automática lo somos. Pero bueno, yo ya hago spoiler, yo creo que podemos superar incluso estas barreras, estos factores y ser aún más empáticos. Yo es que, a ver, a lo mejor estoy siendo muy exigente, ¿no? Incluso a lo mejor es algo que en principio, aunque yo creo que sí, pues no cumplo, pero creo que sería interesante que la gente empezase a preguntarse o a tener en cuenta más la empatía, como digo, cognitiva, ¿no? Porque yo, por ejemplo, hace un tiempo pregunté a una serie de personas y de hecho hoy en una pregunta que hemos puesto en Twitter, no ha contestado solo una persona, pero en esa respuesta también se refleja eso, ¿no? La gente hablaba de empatía únicamente de empatía efectiva. O sea, como el trabajo de comprender a la otra persona, como que lo asociaban a otra cosa. Entonces, yo siento que tenemos un déficit de esa empatía cognitiva que va más allá de la emoción, ¿no? Ya no, o sea, incluso es básicamente, o sea, es eso, es comprensión, ¿no? Es entender el qué, por qué alguien está haciendo lo que está haciendo. Muchas veces yo veo y es curioso, ¿no? Porque si os metéis un rato en redes sociales con cualquier polémica que haya vais a ver que probablemente mucha gente está llamando a la empatía o está llamando a los demás para ser empático o está recriminando a los demás que no son empáticos, ¿no? A mí me sorprende mucho porque o sea, el acusar de esa forma
en mi opinión, refleja una falta de empatía, pero no empatía afectiva, sino empatía cognitiva, porque tú estás asociando el hecho de que ciertas personas no estén de acuerdo contigo a una simple falta de empatía afectiva, sin tú saber por qué esas personas no están de acuerdo contigo. Me resulta muy curioso porque yo llegué a la conclusión de que aquellas personas que tanto hablan de empatía normalmente tienen déficits importantes a la hora de comprender por qué alguien hace lo que hace o por qué alguien no está de acuerdo con ellos. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo es algo muy común que creo que se da sobre todo, y como hemos dicho al principio, ¿no? En redes sociales se puede ver fácilmente. Es que para mí es muy complejo porque es que el sentirte partícipe de una realidad ajena es algo muy complejo, ¿no? Y de hecho, bueno, es que estamos hablando de empatía cuando además la empatía como que no tiene, es algo que no está muy bien definido porque, por ejemplo, la primera vez que se encontró empatía fue simplemente en un experimento en el que se cogían monos y se analizaba las respuestas que había en la otra en un mono, en otro mono, cuando el primero hacía cualquier cosa, ¿no? ¿Qué respuestas había sin buscar ni siquiera la empatía, ¿no? Como tal, sino simplemente que qué respuestas se producían en el cerebro, ¿no? Y se dieron cuenta de que las respuestas se daban en las neuronas del córtex prefrontal. Y en ese momento se dieron cuenta de que según las cosas que hacía un mono, el otro como que lo interpretaba de una manera u otra y el movimiento dentro de ese córtex, de esa parte del cerebro, eran distintas, ¿no? Según, pero había como que siempre, por ejemplo, no sé, siempre que cogía una pala, pues había un cierto movimiento en el cerebro que inmediatamente lo daba a, como se podía relacionar con el coger la pala, ¿no? O el llevarse a lo mejor un plátano a la boca y el otro pues lo quería, ¿no? Y se daba un movimiento en el cerebro, en el córtex prefrontal que se relacionaba con ello. Y realmente ahí se dieron cuenta de que había cierta conexión, ¿no? Entre ambos eh, individuos a nivel biológico y fue cuando se empezaron a realizar este tipo de experimentos con personas. Entonces yo creo que la empatía es algo tan sumamente... está tan sumamente dentro del ser humano, ¿no? Es tan sumamente propio de la naturaleza de cualquier animal que pretendemos darle una definición demasiado compleja a algo muy simple. Porque la empatía es algo tan simple como cómo reaccionas tú ante qué hace quién. Es así de simple. Pero Entonces, entonces eso no implica en ningún momento ponerse en el lugar del otro, ¿no? claro, pero ahí ya estamos hablando también de matices, ¿no? Porque como he dicho antes, la herramienta es la empatía, pero la empatía produce cosas, ¿no? Como puede ser la simpatía o la compasión. Por ejemplo, tú puedes entender lo que dice una persona, ¿no? Ponerte en su lugar y no estar de acuerdo, pero a su vez tú puedes ponerte también en el lugar del otro y querer el plátano. O sea, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Sí. Entonces, lo que pasa con que el hecho de que empaticen los animales, pues son con procesos muy simples, ¿no? No hay un nivel cognitivo detrás eh, que sea complejo. No, porque no existe, porque son animales. Eso nos diferencia de ellos. Pero sin embargo, como que la empatía es simplemente una herramienta, ¿no? Y lo que se produce dentro de esa empatía es ya es otra cosa, ¿no? Como puede ser el simpatizar o no simpatizar o el que te dé igual, ¿no? Sí. Pero estás recibiendo que hay unas emociones, estás percibiendo que algo ocurre, ¿no? Y lo interpretas de alguna manera. Eso ya se trata de otra manera, no es empatía como tal. La empatía es el proceso más simple, es el proceso más primitivo, por así decirlo, ¿no? Que nosotros lo hacemos Claro, complejo a través de diferentes procesos que tenemos solamente las personas. no, claro, vale, creo que ya te estoy entendiendo, Tomás. De todos modos, no estoy de acuerdo. Yo creo que la empatía, o sea, estoy de acuerdo con lo que tú dices, esa percepción que tenemos, ¿no? Esa lectura que tenemos de los demás a través de las neuronas de espejo, porque aparte es biológica, es adaptativa. Tenemos que intentar predecir el comportamiento de los demás, intentar saber qué están pensando, ¿no? Si están intentando atacarnos o si son Claro. amigos o enemigos, ¿no? ¿Qué pasa? O al menos yo con el defecto de mi profesión, la empatía tiene otro recorrido.
está ese primer paso, ¿no? Que es ese reconocimiento, pero la empatía, o al menos, por eso ya te digo, al menos terapéuticamente, tiene un recorrido aún mayor, que no se queda en la simple simpatía o no se queda en la simple compasión. Y es que ya no solo identificamos el estado emocional, el estado circunstancial de la persona, sino que además respondemos ante él. Y intentamos ayudar a la persona, intentamos favorecerla, intentamos comprenderla, ¿no? Vemos que hay una necesidad de esa persona que está en una situación, intentamos contribuir a que su situación sea mejor. ¿Me explico? Sí, claro, es que además hay mucho... O comprenderla ya, básicamente, que sobre todo es la terapéutica, que es simplemente comprenderla, entender cómo se está sintiendo, ¿no? Conocer a la otra persona, ¿no? Claro, es que además como que la neurociencia ya divide la empatía en diferentes tipos de estados mentales, ¿no? Que pueden ser ya a disposición larga, ¿no? O sea, por ejemplo, la confianza. La confianza se construye a raíz de la empatía, por ejemplo, y es una disposición de larga duración, ¿no? Tú confías en una persona y no te estás replanteando, perdón, constantemente esa confianza, ¿no? Sino que la construyes y supuestamente ya debería de estar establecida, ¿no? Y si no está establecida es que directamente, lo siento mucho, que me está escuchando y lo piensa así, pero no es confianza. Después también tenemos estados emocionales de corta duración, ¿no? Que es lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que por ejemplo tú ves una persona llorar o está enfadada o alegre o lo que sea y eres capaz de empatizar con esa persona, ¿no? Sabes que está llorando, sabes que está enfadada, sabes incluso cómo actuar, ¿no? Como tú decías, en consecuencia. Claro, pero Eh, por eso añado el actuar al ser parte de la empatía. Y aún así es un actuar muy determinado por una serie de cuestiones, ¿eh? Pero ese sí, actuar sí. para mí es parte de ser empático, porque ya no solo es reconocer, digo, reconozco, pero, por ejemplo, los psicópatas también reconocen, pero no actúan. Y sin embargo, no podemos decir que los psicópatas son empáticos. ¿Me explico? Bueno, pero sin embargo, hay psicópatas, o sea, la mayoría de las personas que sufren psicopatía no son capaces de reconocer en las otras personas diferentes emociones, ¿no? Son capaces de reconocer que una persona está enfadada o que está No, feliz. precisamente, la reconocen, pero no les importa nada, absolutamente. Esa es la cuestión de la psicopatía. Las utilizan como simplemente medios para sus propios fines. Reconocen esas emociones, pero no les importan. Vale, vale. Por, Bueno, por y eso, también, o sea, por eso para mí es importante añadir el matiz que la empatía, claro, tiene ese primer paso, que es reconocer las emociones, reconocer a la otra persona y luego actuar conforme a esa circunstancia, ¿no? Porque claro, como tú dices, somos empáticos constantemente. Vemos a alguien llorando por la calle. Vale, lo reconocemos, sabemos que está sufriendo, pero si seguimos pasando de largo, no estamos siendo empáticos. O sea, podemos decir, estamos siendo empáticos dentro de nosotros mismos porque reconoceremos la emoción, reconocemos la circunstancia, pero no con ellos, no en una cuestión relacional, ¿me explico? ujú. Por eso, o sea, mi humilde opinión, añado ese segundo paso al concepto de empatía. Es que para ti, por ejemplo, empatizar sería, por Mm, ejemplo, en el caso del ratón, ¿no? Pues para ti mm. no empatizarías con esa persona y te dispondrías a lo mejor a detenerla, ¿no? Para que no haga algo así, por ejemplo. No, Entonces, pero claro, esa persona está metiendo el ratón por la trituradora, ¿no? sí. Claro, puede haber una empatía cognitiva de intentar comprender por lo que está haciendo, pero, quiero decir, claro, no, es un muy buen ejemplo, pero, claro, ¿por qué querrías detenerla? Si la persona quiere hacer lo que está haciendo, ya está. Otra cosa es que tú empatices con el ratón Claro, e claro. intentes ayudarlo, pero la otra persona está bien, está contenta, como mucho le darás una palmada en la espalda. ¿Me explico? La empatía también tiene una cuestión de que entra en estados negativos, en estados de necesidad, de falta. Es que ¿Me también explico? depende, sí. Si apoyamos Claro, lo que hace o no, estamos hablando ya más en términos más de simpatía o simpatía positiva o negativa. claro, es que tú hablas más desde un punto de vista, desde tu punto de vista, bueno, cada uno puede darle una definición diferente, ¿no? Pero Ujú, para mí la empatía es más desde el punto de vista neurocientífico, ¿no? Desde el punto de vista ujú. de la herramienta y ya después una acción que se puede ser tomada de manera positiva o negativa, ¿no? Tú puedes empatizar y decir, pues te ayudo, o empatizar y decir, no te voy a dar ni un euro.
Para mí, claro. Con alguien, cogiendo lo que has dicho, ¿no? No te va a dar un euro. Con un pobre en la calle, tú lo ves, Sí. tú empatizas, pero no tienes no llevas a cabo la conducta. Sí, o Ya, hace una conducta claro. contraria porque al final, Mm. como que tú puedes empatizar pero no simpatizar, ¿no? Por ejemplo. O Vale, así lo veo yo. claro. No, sí, no. Y a ver, yo estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que el primer paso de la empatía la tienes, porque comprendes lo que puedes estar sintiendo, lo difícil que tiene que ser. Pero luego no llevas a cabo una conducta de ayuda. Hombre, un primer paso de empatía, sin duda estoy de acuerdo con que lo has llevado a cabo. Pero. Porque tú puedes decir, tú puedes ponerte en el... Es que puedes incluso sentir la pena y no querer mirar porque sabes que te va a dar pena, pero sin embargo no hacerlo, ¿sabes? Es un contagio emocional. Claro, bueno, a ver, igual estoy contagiado más por una cuestión profesional, pero claro, la empatía suele favorecer ese acto de ayuda hacia el otro. Pero bueno, al fin y al cabo es la concepción teórica, ¿no? Que ya está, es una concepción teórica, es el nombre que le ponemos a las cosas. Ujú. Hablamos del elemento identificar las emociones, comprender a la otra persona. Si eso lo llevas a cabo, está bien. Una vez que, ¿qué haces con eso? ¿Actúas o no actúas? Vale, puede ser otra cuestión de la empatía o no. Pero en ese apartado de reconocer a otra persona, reconocer sus emociones y sus circunstancias, en eso estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? En otras circunstancias, pues un amigo se le muere un familiar, tú actúas, sueles actuar también. Y sueles actuar empáticamente, Sí. ¿no? Y ese tipo de conductas de ayuda, de intentar comprender, de intentar apoyar, claro, para mí también son conductas empáticas. ¿Me explico? Ujú. Es una muestra de empatía. Entonces, bueno, podemos tenerlo como un complemento. Yo opino que cuando la empatía es afectiva, tiende a desencadenar o tiene muchas más papeletas, por así decirlo, desencadenar simpatía, ¿entiendes? O sea, si yo comprendo por qué alguien hace lo que hace, no tengo por qué, a lo mejor ahí puedo distinguir mucho más en si estoy de acuerdo o no, ¿no? Pero si yo estoy sintiendo, por ejemplo, la pena o la desesperación de alguien, yo creo que eso te inclina muchísimo más la balanza a justificar lo que hace, incluso a decir que está bien. Entonces, sí, es verdad que no tiene por qué, ¿no? No tiene por qué darse una empatía y después... Esa es la cuestión, que no tiene por qué. Pero no creo que estaríamos equivocados si dijésemos que una persona que empatice afectivamente con alguien va a tender a simpatizar con ella. Y después probablemente, como ha dicho André, actúe de forma que favorezca a esa persona. Y sin embargo, yo creo que si empatizas cognitivamente no se da ese caso. O sea, tú si comprendes por qué hace alguien, o sea, por qué alguien hace lo que hace, puedes permanecer mucho más impasible. No como, al menos tal y como yo lo entiendo, al empatizar de forma cognitiva no estás involucrándote emocionalmente, a ti te da igual lo que esté haciendo la otra persona. Lo único que te importa es saber por qué lo hace para entender mejor qué está haciendo, ¿no? Pero no tienes por qué entrar si es una justificación o si, no sé, incluso... Es que, claro, quiero decir, muchas veces las emociones las utilizamos como eso, como una justificación de los actos, ¿no? Una persona que se sienta en una posición, o sea, pues eso, de una forma, o sea, tenga, ¿cómo diría? Por ejemplo, he dicho desesperación, ¿no? Porque se sienta desesperada por algún motivo, por ejemplo, porque no tiene que comer, no tiene casa, no lo que sea. Probablemente esa emoción es la que va a justificar el hecho de sentirse así muchas acciones. O que vamos a nosotros mismos darle esa justificación, cosa que no pasa cuando simplemente comprendemos el porqué, ¿no? O al menos así lo veo yo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. El problema es que esa empatización cognitiva, por ejemplo, a ver cómo lo explico, pero recibimos muchísima información a lo largo del día, ¿no? Entre lo que vemos en la tele, lo que nos comenta uno u otro, lo que vemos en redes sociales, tanto en Instagram como en, no sé, quien use Telegram, WhatsApp, quien use Twitter también, Facebook, lo que sea. Recibimos muchísima información y toda ella tenemos que empatizar con ella, analizarla de alguna manera
y dar respuestas rápidas en nuestro cerebro. Entonces, a nivel cognitivo es muy difícil empatizar con todo, porque eso también depende de la importancia que tú le des a algo. Para ti puede ser muy importante hablar de feminismo, pero para otra persona puede que no sea tan importante. Entonces, el nivel emocional es más importante para esa persona que el cognitivo, porque no le interesa. Claro. O a lo mejor le interesa lo justo para decir no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo o eso me parece del siglo pasado, pero no le interesa más para realizar un proceso más profundo y decir, bueno, yo soy feminista, pero además es que estoy más de acuerdo con las ideas de tal feminista o de tal o de cual o las que se daban en tal época y además, claro, entonces esa construcción la hace una persona que empatice de manera muy profunda con algo y le interese realmente, ¿no? Tanto como para Pero, pretender pero, simpatizar. pero ahí, al hablar de buscar información y tal, para estar de acuerdo o no, estáis hablando de simpatizar. Claro, pero si dice empatizar de manera cognitiva, tienes que tener algún tipo de conocimiento de ello, ¿no? No, yo no quería decir para estar de acuerdo, yo digo solo entender. Después veremos. Y además he dicho, Bueno, entender, ¿no? entender Pero, implica no estar, o sea, para mí entender, solo entender, está más lejos de estar de acuerdo que empatizar emocionalmente. claro, y aparte hay una cuestión, por ejemplo, con movimientos sociales o políticas, tú no puedes empatizar con ellos. ¿Tú estás de acuerdo con ellas o no? Tú empatizarás o no con la persona que pues se está listando a esa causa, ¿no? Entonces tú realizas el movimiento empático, ¿no? Vale, esta persona se ha listado esta causa, por esta razón, esta y otra. Vale, pues ya está. Ya estás haciendo la empatía es intentar comprender a la otra persona. ¿Me explico? Ujú. Luego ya entramos en el terreno, vale, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero eso ya es simpatía. Sí. ¿Me Hay una explico? cosa, sí, leyendo un poco a Adri, dice, esto tiene No, implicaciones sociales, ¿eh? Si dos personas tienen vidas muy diferentes, puedes empatizar, pero simpatizar, uff, como que es muy difícil. Y bueno, realmente yo estoy de acuerdo en que simpatizar es complicado. En muchos momentos, sobre todo porque al final nuestra comunicación más importante no es la verbal, ¿no? Y, y en redes sociales es muy difícil transmitir esos sentimientos, esas emociones, esa comunicación no verbal que es indispensable para nosotros. Y otra cosa que quería preguntaros a raíz de esta pregunta es, que ha dicho dos personas tienen vidas muy distintas, es muy difícil empatizar. Bueno, ¿vosotros creéis que, bueno, esa simpatizar, ¿no? Digo. empatía, eh, bueno, sí, empatizar, bueno, Mm. pueden empatizar, pero es muy difícil simpatizar, perdón. Bueno, pero ¿vosotros creéis que esa empatía se da solo entre dos personas? O sea, ¿puedes simpatizar tú con un grupo complejo? Yo lo que he leído es que cuanto más grande el número, menos empatiza. O sea, que de Claro, hecho dice que te hace insensible a eso, a la estadística. El que empatiza con casos particulares y conforme más números tenga, o el mayor número sea, o sea, imagínate, que te hablan de los muertos en una batalla en la guerra de no sé dónde, pues para ti no tienen cara, no tienen nombre. Sin embargo, si te cuentan la historia de tal persona que fue allí y que le pasó esto, no sé cuánto, y que acabó muriendo de tal forma, probablemente simpatices con esa persona y no con las 500 otras que les pasó lo mismo, ¿no? Porque no lo sabes. Bueno, solo sabes que, por ejemplo, han muerto, ¿no? Cosas así. De hecho, yo había leído por ahí que decían que era uno de los problemas de la empatía y por lo que no deberíamos utilizar la empatía como una solución a muchos de los problemas que se dice que tiene el mundo, ¿no? Sobre todo sociales. Porque dice que la empatía puede llevar a la, ¿cómo se dice? A eso, a la insensibilidad. que la empatía puede llevar a la insensibilidad. A la insensibilidad, puesto que muchas veces no vamos, o sea, de forma cercana, si te pasa algo a ti, Andrés, si le pasa algo a Tomás o a cualquiera de mi círculo, probablemente yo empatice, ¿no? Ahora, si pasa algo en la otra punta de España, a gente que no me van a decir quiénes son, yo no sé su historia, yo no sé por lo que han pasado, ni sé por lo que pasaron en ese momento, solo me dicen un número, 80 personas le han ocurrido X cosas. Por lo que tengo entendido, la empatía se vuelve mucho más complicada. Sin embargo, la compasión no. No sé si, o sea, también esto es algo que he leído y que me parece que tiene sentido. Yo no sé qué opinarás tú, Andrés. Te reconozco que aún estoy intentando entender.
Porque, claro, yo me he quedado con el titular de que la empatía termina desembocando en insensibilidad, pero ahí no estás hablando de la empatía, estás hablando de la manera de narrar las cosas, ¿no? Mira, te lo voy a. Si quieres, te leo para Sí, sí. explicarme Ujú. lo mejor posible. Mm. Aquí dice esto: dice, uno de los problemas de la empatía, según este investigador, que es Paul Bloom, de la Universidad de Yale, es su insensibilidad a información numérica. Dice, varios estudios, afirma el profesor, demuestran que la disposición de las personas a ayudar no corresponde con la cantidad de personas afectadas y en algunos casos incluso nos lleva a favorecer a una víctima particular pasando por alto muchas víctimas estadísticas. Claro, pero me parece, a ver cómo lo decimos, claro, es que si no hay empatía ya no empatizas con nada. Quiero decir, ya no sientes sensibilidad hacia nada. Al menos con la empatía sientes sensibilidad, claro, hacia alguien que le pone rostro y cara, pero me parece un titular muy tendencioso, ¿me explico? Es decir, Eh, claro que como tú decías, en cuestión de grupos, en cuestión de números, no empatizamos, claro que no. Pero al menos la empatía nos ayuda a que si le ponemos cara, le ponemos rostro, le ponemos una narrativa a esa persona, sí empatizamos. Entonces, sí, para mí, que la empatía lleva a la insensibilidad es al revés. En un mundo insensible, gracias a la empatía, tenemos un poquito más de sensibilidad donde no hay casi nada. ¿Me explico? sí, pero yo creo que lo que se quiere decir es que no tenemos que tener la empatía como nuestro prisma, ¿no? A partir del Ah, cual vamos a mirar la realidad. ¿Por qué? Porque dice que se pueden dar estas situaciones. Sin embargo, si es la compasión la que nos rigiese, por así decirlo, nosotros sí vamos a sentir compasión por esas personas, independientemente del número que sea, pero empatía probablemente no. sí, No pero quiere la decir que la compasión... empatía deba desaparecer, ni nada por el estilo, al contrario, la empatía es lo que tú has dicho, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Para casos particulares debe existir y debemos tenerla muy en cuenta y debe ser nuestra principal motivación quizás, ¿no? Pero es verdad que a cuestión, además en un mundo que cada vez está más globalizado, ¿no? Que los problemas cada vez son en mayor, o sea, y por otro lado también, desde mi humilde opinión, el hecho de que algo sea lo particular no nos sirve para regir lo general, por así decirlo. O sea, por ejemplo, por poner un ejemplo tonto, yo no puedo legislar sobre casos particulares, ¿no? O yo no puedo crear las normas a partir de casos particulares. Pues yo tampoco podría regir mi código o mi forma de sentir o únicamente en lo particular. Es verdad que yo puedo actuar en lo particular y creo que es lo que sería lo mejor, ¿no? En lo particular actuar de una forma o sentir de una forma, pero no llevármelo a lo general porque como vemos, si utilizamos la empatía, nos independiente, o sea, no es que queramos nosotros eso, es algo natural que pasa. De hecho, y por poner una anécdota tonta, se dice que Eh, y es por algo que he visto hoy, ¿no? Si vosotros habéis visto el anime de Death Note o habéis leído el manga o lo que sea, una de las cosas que dice que Kira no tiene tanto problema al matar a personas es porque básicamente solo escribe un nombre, no conoce ni a esa persona, no la ha visto. La facilidad que existe es por la falta de empatía que produce el hecho de no tener una relación con esa persona y demás. Por eso una compasión hubiese sido, por ejemplo, a lo mejor si esa persona hubiese sido en lugar de empática, compasiva, nunca hubiese hecho eso, ¿no? De todos modos, te hago un matiz, Jorge. Para ser compasivo hay que ser empático. Claro. La compasión es fruto de los primeros pasos de la empatía. Pues aquí dicen, bueno, es que yo no sé, como tú sabes, tú eres el psicólogo y yo no, pero No, aquí no, quiero decir, este señor te está contradiciendo aquí, porque dice Es que no es que, necesaria. es que que no la es necesario empatía, ser o sea, la empatía es como un paso previo a la compasión. a mí me parece tal cual. Mira, os voy a dar la chapa. Para mí y esto es ya casi teoría personal, pero hay cuatro cuestiones, basándome sobre todo en el trabajo de Jean Piaget, que era un psicólogo suizo, franco-suizo, no sé. Para mí hay cuatro evoluciones, ¿no? Que es cuando los seres humanos ven a las demás personas como simples objetos, ¿no? Ese es el estadio animal. Vemos a los demás como medios para nuestros fines, ¿no? Que es el estado en el que están casi un poco encasillados los psicópatas. Vale. Luego hay un segundo estadio de evolución y en el que reconocemos a los demás como otros yos, otros seres que también sientan y piensan, ¿no? Ese es el primer paso de la empatía.
¿no? Ver que las otras personas también sienten y tienen estados mentales como nosotros, que ahí es donde fallan un poco quien sufre autismo, porque a ellos les cuesta mucho ver a los demás con estados emocionales, con estados mentales, ¿no? Vale, luego hay un tercero, que para mí es el que la mayoría entiende como empatía, que es poner nuestro yo en las circunstancias del otro, ¿no? Que es lo mítico de poner los zapatos ponernos los zapatos del otro. Pero al fin y al cabo sigue siendo nuestro yo el que se pone, ¿no? En las circunstancias del otro. Y es al hacer eso cuando sentimos compasión, cuando decimos, ¡ay, va! Si yo estuviera en su situación, qué putada, ¿no? Vale, entonces actúo también, ¿no? Tengo compasión con esta persona, puedo actuar, puedo darle palmadas en la espalda, puedo consolarle. ¿Me explico? Claro. Y es esa premisa, el ver a los otros como otros yos, primero, que sienten y piensan, y luego con la posibilidad de que yo pudiera estar en su situación, yo pudiera sufrir eso, lo que nos lleva a la compasión. Si a los demás los veo como simples objetos, yo no tengo compasión por objetos. Yo no tengo compasión por una taza que se rompe. Es que, según he visto en un trabajo de la Universidad de Rosario, por ejemplo, decían que la empatía se compone de tres partes, ¿no? De una emoción compartida entre el observador y el observado, de una autoconciencia y conciencia del otro, y una flexibilidad cognitiva para adoptar la perspectiva del otro. O sea, es Totalmente de acuerdo. Compartir la emoción, o sea, sentir la emoción que tiene el observado, ¿no? La persona que observas, bueno, persona o ser, vamos a dejarlo en general, ¿no? Porque eso es otra cosa bueno, que es muy complejo y que no podemos dar respuesta en este stream, ¿no? Pero sin embargo, sí sentimos que haya un nivel de conciencia, por ejemplo, en animales, ¿no? Porque al final empatizamos con animales. O sea, que realmente hacemos como ese cálculo lógico que es un poco como contradictorio, ¿no? Porque identificamos la conciencia y no sabemos realmente, o se supone que científicamente no tienen conciencia los animales. Bueno, y después la flexibilidad cognitiva para, claro, ponernos en la perspectiva, en la posición de la otra persona y sentir qué es lo que, bueno, pues qué es lo que piensan o sienten y ponernos en su lugar, ¿no? Entonces ahí está un poco la cosa, que realmente depende del modelo que mires y del modelo y de la definición. Se habla muchas veces de la respuesta, como tú dices, ¿no? A mí también me parece que la respuesta está dentro de la empatía y otros modelos dicen que no, ¿no? Pero es que te pones a leer un trabajo y es como que las teorías se suceden una tras de otra, porque al final lo único que se sabe de la empatía a nivel científico, 100%, es que se produce un movimiento de neuronas en el córtex prefrontal. Es lo único que se conoce. No, es que, Tomás, sí, te doy totalmente la razón. Y es que acabo de leer lo que me acaba de mandar Jorge, ¿no? Y es que precisamente porque se mezcla todo, se termina mezclando todo y te doy la razón. Unos le llaman empatía a una cosa, otros a otra. Lo único que hay objetivo y científico son esas neuronas, ¿no? Que nos ayudan a identificar a las otras personas y sus estados mentales. Pero claro, luego nuestros actos, nuestros comportamientos, tal, eso es todo una cuestión tan abstracta, tan espesa, tan densa, que es muy difícil nombrarla, ¿no? Entonces, claro, yo puedo decir, para mí la empatía es esto, vale, otro puede decir, para mí la empatía es esto, y nos quedamos igual que nos hemos quedado, porque son cuestiones sociales, son cuestiones interrelacionales que no son objetivas, ¿no? De todos modos, leo lo que dice el artículo que me ha pasado Jorge. El profesor sostiene que es necesario distinguir la empatía de la compasión. Esta última, la compasión, implica preocuparse por el bienestar de otras personas sin necesariamente sentir su sufrimiento. Vale, claro. Si me lo permitís, yo lo entiendo al revés. Para mí la empatía es precisamente esto. Entender a la otra persona, saber qué está sintiendo y actuar, ¿no? Preocuparse por el bienestar de la otra persona. Y lo que él considera empatía es la primera premisa, que es identificar la emoción del otro, y parece que entiende que también hay un contagio emocional, que es decir, yo siento lo que siente el otro, ¿no? Claro. Para mí es, o sea, estamos de acuerdo. ¿Qué pasa? Uno le llama una cosa, yo le llamo otra. Vale. Yo quizás estoy muy manchado de mi profesión, claro.
Pero para mí la empatía es esa. No implica que yo siento exactamente lo mismo que siente la otra persona, sino que comprendo esa sensación. Comprendo qué está sintiendo y comprendo qué piensa y todo lo que está llevando. Y luego me preocupo por su bienestar. Por eso añadía Tomás ese componente de acción hacia la otra persona, ¿no? Para mí esa es la empatía. ¿Qué pasa? Claro, cada uno luego le llama una cosa a otra cosa, pero bueno, al fin y al cabo estamos todos de acuerdo prácticamente. Y bueno, y si me lo permitís, leo un poquito el chat porque es que había una pregunta que quería contestar. Bueno, Sin Nombre Sí. había dicho también que no todo el mundo tiene empatía. Muchas personas carecen de ella, bien por experiencias traumáticas por la infancia o trastornos psicológicos, como el narcisismo, por ejemplo. Yo añado la psicopatía y el autismo. Y aquí Toy también preguntaba, ¿se puede trabajar la empatía? Y yo respondo, vamos, pero con un amplio sí, totalmente. Y de una forma muy, muy tonta y muy simple es leyendo mucho, leyendo historias y contando historias y narrando muchísimo. Sí, pero que además creo que ponía en la pregunta junta, ¿no? Si se puede trabajar o es un rasgo de la persona. O sea, ¿una persona es empática por Ah, naturaleza o claro. no lo es? Claro, no, y quizás hay personas que, bueno, pues que nacen más susceptibles a ser empáticas o no, pero la empatía se puede trabajar. Tú puedes desarrollar y desarrollar más empatía, más capacidad para comprender a las personas, ¿no? Para comprender por qué hacen lo que hacen, por sentir cómo sienten. Claro. Y eso lo decías tú, Tomás, muy bien, poniéndote en el lugar de otro. Cuanto más, esto es como un prisma, ¿no? Cuantas más ángulos de visión del mismo objeto podemos tener, y los ángulos son infinitos, son una esfera completa, bueno, y por arriba y por abajo, más podemos comprender distintas narrativas, ¿no? Entonces es un proceso casi infinito y que hay mucho camino por recorrer, muchísimo. Una pregunta que os quiero dejar, ¿vale? Porque la decía el libro que dije anteriormente, ¿no? Las culturas de la empatía. Si alguno quiere echarle un vistazo, es bastante curioso porque al final como que deja muy claro que hay muchas formas de analizarlo, ¿no? Y que muchas se interrelacionan, pero claro, unas dan respuestas distintas que otras. Pero dice una pregunta al principio, que es como se lo plantea a modo de hipótesis, ¿no? Y dice, ¿somos buenos y morales por naturaleza? O no, perdón. ¿Somos buenos y morales porque somos empáticos? Es decir, ser empático es causa para ser bueno. Ser bueno es efecto de ser empático. Por ejemplo, ¿no? Un animal. Este nivel de auto... o sea, el saber, el ser consciente de sí mismo y ser consciente de que la otra persona es consciente también de sí mismo, no ocurre, ¿no? Por lo tanto, los animales, ese nivel de esa empatía tan compleja que tenemos nosotros, no la tienen, ¿no? Entonces, ellos de por sí no son buenos ni malos, pero nosotros sí somos buenos o malos, ¿no? O así lo consideramos. Esa consideración es a raíz de la empatía. Haciendo matiz, para mí puedes ser bueno o malo aún no teniendo autoconsciencia de tu propio ser. Yo no sé si lo que nos causa que seamos buenos es nuestra cuestión empática. Yo creo que el ser humano sí que es bueno porque su fin último siempre es su propia supervivencia. Aunque para esto muchas veces tenga que matar a otros. Pero el fin último del ser humano no es matar a otros, no es hacer daño a otros. ¿Me explico? Por eso yo creo que es bueno. Y los animales son buenos porque su fin es sobrevivir, no matar, no dañar a los demás. ¿Me explico? Sí, sí. Pero bueno, atendiendo a la pregunta, ¿es la empatía la causa de que seamos buenos? Yo creo que la empatía nos hace mejores, pero no nos hace buenos. La causa de que seamos buenos es que nuestra naturaleza, por programación biológica, es nuestra supervivencia. Y para mí eso es ser bueno. La empatía causa que seamos aún más buenos, claro. Creo que la empatía nos mueve a hacer cosas buenas, pero muchas veces nos sesga. Y entonces lo que podría ocurrir es que creyendo que estamos tomando una decisión, o bueno, no creyendo, sino diciendo esta es la decisión que se debe tomar según lo que me dicta, o por el hecho de ser alguien empático, sentir empatía por ciertas personas, después hago algo o que a lo mejor yo no sabía todas las consecuencias que puede tener, o que no es viable hacerlo y no lo sabía y que después repercute o crea consecuencias peores. Entonces, por ejemplo, yo plantearía, aunque sea un poco, bueno, no diría tramposo, pero es verdad que siempre jode, ¿no?
de hecho que te respondan con otra pregunta. Yo preguntaría, sería con qué consideramos moral, ¿no? Porque es verdad que la empatía nos impulsa a actuar para beneficiar a aquel por el que sentimos esa empatía, y en ese caso a esa persona le estaríamos haciendo un bien, y si esa acción no tiene otra repercusión, pues sí, podríamos decir que en ese caso la empatía nos está impulsando a ser mejores o, o eso, a ser mejores, ¿no? Y sí podríamos decir que es un acto moral, pero cuando esa empatía nos sesga y nos impide ver que a lo mejor lo que estamos haciendo no es viable o va a perjudicar a otras personas, pues yo me preguntaría en ese caso si la empatía de verdad nos está haciendo ser mejores personas o de verdad es algo que podamos decir que es moral. Y ya digo más, eh, un exceso de empatía puede ser peligroso. Es que para mí, claro, para mí es la definición que yo conozco y que además defiendo porque es la que me parece más adecuada. No hay exceso de empatía porque empatizamos con todo. Somos seres hiperempáticos y no tenemos límite en ese sentido, ¿no? Encontramos conciencia hasta en los animales, ¿no? Vale. De manera científica no tienen conciencia de por sí. Entonces, como que realmente en nuestra naturaleza está empatizar con absolutamente todo constantemente. Incluso hay personas que empatizan con objetos. Con el oso de peluche que ha tenido toda su vida y para él tiene incluso conciencia de sí mismo, ¿no? Y el pobre que le he dado un golpe sin querer o el pobre que no sé qué. Uh-huh. Y eso también es empatizar. Entonces para mí eso, que como que no hay demasiada empatía porque está en nuestra naturaleza ser así, ¿no? Claro. Bueno, para mí eso es proyectar, atribuir estados humanos en objetos. Pero la empatía, al comprender al otro, no lo está haciendo porque no existe ningún otro. Claro, pero ¿Me si te explico? pones en el lugar del otro, igual que en los animales, ¿no? Por eso mucha gente Claro, pero ahí defiende que tienen está, conciencia, ¿no? claro, ahí está, y para mí es el mayor error de la concepción de la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, que es el término popular. Y hago spoiler total, porque quería llegar a esta parte. Es que la empatía no se reduce simplemente a poner uno en el lugar del otro. El uno, en nuestro mismo, hay que eliminarlo por completo. Tenemos que comprender al otro. Porque, claro, muchos dicen, joder, qué putada, le ha pasado esto. Yo en su lugar me sentiría fatal. Pero es que no es cómo te sentirías tú, es cómo esa persona singular, única, se siente respecto a esa emoción, respecto a esa circunstancia, que puede ser muy similar, pero lo hace de una forma única. E intentar comprender ese mundo es para mí ya el culmen de la empatía, es el proceso último, ¿no? Pero claro, en el ejemplo que pones tú, claro, tú no estás intentando comprender a nadie, tú estás proyectando. Entiendo estoy de acuerdo en que se producen algunas reacciones empáticas, ¿no? De que sufres, de que entiendes que se ha hecho daño, pero realmente empatizar es un ejercicio relacional y no hay ningún otro ahí. ¿Me explico? Gracias, muchas gracias. Como que la contradicción, o sea, que me he contradicho yo mismo en mi definición porque en un primer momento he dicho precisamente eso, ¿no? Que el ponerte en la situación del otro no es empatizar, sino que es comprender. Por eso, como que entiendo, o según lo que he podido informarme, por eso entiendo que al final es como una herramienta, ¿no? Porque el fin que a lo mejor sería para ti ponerte en lugar de otro, comprende la empatía, pero sin embargo no es empatía en sí, según la forma en Claro, que o lo sea, tengo de analizar. son como pasos, Sí, son como completamente. estadios que se van alcanzando, ¿no? Sí, Pero sí. para mí el superior, y es el que yo a muy poca gente veo que es capaz de hacerlo, que es decir, no eres tú sintiéndote en las circunstancias del otro, es el otro. Es primero ya intentar entender al otro, que es una tarea imposible, ¿no? O sea, inacabable, mejor dicho. Comprender el otro y cómo el otro reacciona ante eso, ante esas circunstancias, ¿no? De una manera muy simple, ¿no? Quiero decir, llegas a la playa y se pone a llover y tú dices, joder, qué putada, ¿no? Qué horror. Y ves a otra persona que llega a la playa también, se pone a llover y piensas, madre mía, también estará tan cabreado como yo, porque pones tu yo, pongo mi yo en sus circunstancias. Pero no, hay que primero conocer a esa persona y ver, porque igual está encantadísimo de la vida con la lluvia, ¿no?
Esto es un ejemplo muy tonto, pero en general, en la vida, funciona así. Asumimos que la otra persona se está sintiendo como nosotros nos sentiríamos en su lugar. Y es un gran ejercicio de empatía. Pero es que aún hay un estadio mayor, que es, no, conoce a esa persona, compréndela bien, comprende qué estás sintiendo, y ahí estarás siendo ya, vamos, el culmen de empático, ¿no? Yo lo he reducido a un axioma, que es, además entendiéndolo con la simpatía, ¿no? La simpatía es la emoción del otro en función de nosotros mismos, ¿no? Sí, El otro está sintiendo algo que, yo lo he sentido también. ¡Buah, qué putada! ¿No? No. Y la empatía es la emoción del otro en función del otro mismo. ¿Qué significa para el otro estar sintiendo eso? No qué significa para mí. eso es lo que yo definía ¿Me antes explico? como, para mí, o sea, como ya más purista dentro de un término más... O sea, porque la simpatía, como lo has dicho tú, pues sería como lo más popular, ¿no? La definición más popular que sería Claro, el simpatizar con otro. Pero para mí sería como claro, simpatía positiva, porque para mí es claro. más amplio el espectro. Claro. Pero y además empezamos el directo con esto, es lo que se ve en Twitter al fin y al cabo. Yo, la empatía mal usada, yo empatizo con este si simpatizo con este, ¿no? Si reconozco sus emociones en las mías y comprendo sus razones en mis razones. Ujú. Pero la empatía real, la que yo considero como real, siento decirlo, pero yo no veo a casi nadie aplicándola. Es decir, vaya, esta persona está haciendo esto, ¿y por qué lo estará haciendo? Voy a preguntarle. No, yo asumo. Yo me pongo en su lugar y digo, yo lo haría, no, o yo no lo haría. No lo haría, en tanto no simpatizo, en tanto no empatizo. ¿Me explico? Ujú. Sí, totalmente. Por eso está todo el Twitter en guerra. Es que además, sí, cuando nos referimos a redes sociales, pues es fácil que no se dé ese proceso de empatizar, ¿no? Porque al final no estás viendo a la otra persona, no se realiza ese trabajo. Muchas veces, Claro. incluso que no te esfuerzas lo más mínimo, ¿no? En leerlo o lo que sea. Si tienes otra persona delante, por ejemplo, en este caso, como que empatizas constantemente con esa persona, ¿no? Porque aunque, bueno, a no ser que lo estés, no sé, como quien deja, como quien oye el río, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Como quien no ríe el agua pasar. Si no le prestas ningún tipo de atención, pues no puedes empatizar lo más mínimo. Pero sin embargo, si prestas atención a una persona, es muy difícil que no empatices con ella. Porque ya el lenguaje no verbal, los gestos que hace, ¿no? La forma de mover las manos, los tonos de la voz, ¿no? Ya todo eso te invita a empatizar, ¿no? Cuando intentas comunicarte con una persona, comprenderla, estás empatizando constantemente. Además, como que en su cara puedes ver que, bueno, este no me está haciendo ningún caso. Ya eso también significa empatizar, ¿no? Porque estás comprendiendo qué es lo que está haciendo la otra persona y que te comunica algo de alguna manera que es que no te está haciendo ningún caso. Entonces, claro, Claro, sí, cuando hablamos está de redes reconociendo. sociales, todo ese lenguaje no verbal no se da. O sea, es imposible. Y obviamente se hace muchísimo más difícil en llevar una conversación que no acabe mal. Poniéndole matiz a lo que dices, claro, cuando dices estamos empatizando constantemente, claro, yo siento la necesidad de subrayar que estamos dando los primeros pasos de la empatía, los primeros pasos, que es reconocer las emociones del otro y tal, y identificarnos, claro. Pero sí, pero luego el ejercicio de voluntad que supone, no, espera, voy a no presuponer yo lo que puede estar sintiendo, poniéndome yo en su lugar, no, voy a intentar conocer al otro. Ese es un ejercicio de voluntad, es un ejercicio de influimiento que yo siento que no se hace, que falta por hacer. Totalmente de acuerdo. Voy a leer un poquito el chat. Adriano dice que... Adriano es Adri, ¿no? ¿Lo estáis Sí, llamando Adri? Adri, dile a Adri. Lo voy a llamar Adri. Vale. De hecho, se Que le llama están Adrián, viniendo un montón de pero. ideas a la cabeza. Dice que le están viniendo un montón de ideas a la cabeza, que sí, vamos, que está invitado a compartirlas. Claro. Si tú empatizas con una persona y te mantienes inactivo ante su sufrimiento, no puedes ser una buena persona, ¿no? Bueno, claro, ahí retomamos el asunto de identificar la emoción y no actuar. Para mí no llegas al punto de no ser buena persona, es un juicio demasiado global y tal. Tú puedes no actuar por muchísimas razones y muchas de esas razones pueden estar, quiero decir, pueden estar justificadas. Al fin y al cabo todos sabemos que en África lo están pasando muy mal y tal, pero no todo el mundo está donando dinero constantemente. ¿Nos hace eso malas personas? No,
hace personas que tenemos otro tipo de razones para no hacerlo. Ujú. Pero bueno, también depende desde qué moral quieras juzgarlo. Si quieres pensar que por no ayudar simplemente estamos siendo malas personas, pues adelante. Pero bueno, yo creo que no. ¿Qué pasa? Igual si no actúas, claro, a mi entender no estás terminando de ser constantemente empático, pero claro, tampoco puedes ser empático con alguien que está tan lejos, ¿no? Que con alguien con quien tienes demasiada distancia. No puedes completar esa actitud empática, ¿no? Y empática, la empatía tampoco se trata de resolverle la vida, ¿no? Porque si ves a un pobre por la calle no significa ser empático darle 1.000 euros. Me explico, tampoco quiero caer aquí en un simplismo tan... No sé si me seguís. Es que ahí está un poco lo que hemos dicho antes del mendigo, por ejemplo, ¿no? Si empatizas con una persona, con un mendigo y no le das 1 euro, por ejemplo, ¿eres mala persona? Bueno, es que es posible que a lo mejor hayas empatizado con esta persona, pero es que hace un rato le diste 5 euros a otro mendigo y claro, ya no puedes permitirte el darle a lo mejor dinero a todos los mendigos. O simplemente, pues a lo mejor piensas que esa persona, aunque empatizas con ella, pues a lo mejor se lo va a gastar en drogas si tú no quieres financiar esa industria, por ejemplo. O... Es que hay muchos motivos, ¿no? A lo mejor simplemente pues no quieres hacerlo y punto, ¿no? ¿Es bueno o mala persona? Yo creo que yo, por ejemplo, no le he dado a todo el mundo que he empatizado. O sea, y por ejemplo, en Madrid, que he vivido un tiempo en Madrid, y allí, por ejemplo, vas por Gran Vía y eso está atestado de personas pidiendo dinero, o, bueno, sí, dinero, porque comida no piden generalmente. Entonces, claro, ahí está la cosa, que yo creo que incluso llegamos a un momento en el que esa propia empatía como que pierde importancia, ¿no? Porque a lo mejor como que obviamos o nos acostumbramos incluso a que se dé esa situación y, y aunque entendemos lo que está pasando, lo comprendemos, no llegamos al último fin de la empatía, como diría André, ¿no? Quizás. Bueno, y que tampoco se produce una empatía, claro, completa. Una empatía quiere decir, si es tu hermano el que está en la calle, le vas a ayudar. Le vas a ayudar con lo que sea. Al ser una persona ajena, nos alejamos un poco más de estas personas. Y claro, y ya te digo, estamos hablando ya de una empatía mercantilista incluso, porque estas personas, si tú ves a una persona herida por la calle, paras a ayudarla porque tu ayuda no supone muchos costos para ti mismo, ¿no? Luego ya entramos en temas de altruismo y de egoísmo. Sea quien sea, si ves que alguien se ha caído en la calle, tú vas, intentas socorrer, intentas ayudar, intentas calmar, tal, sea quien sea. Pero claro, si la ayuda supone un costo oye, me tengo que dejar 10 euros, que para mí 10 euros importan, claro, entramos ya en un tema de altruismo o no altruismo, ¿no? Me explico. Pero quizás estás siendo empático si a esa persona la ves y le dejas 10 céntimos, aunque sea una migaja que no le vas a solucionar la vida, pues estás comprendiendo su situación y estás actuando conforme a... Pero bueno, ¿qué quiere decir? Que luego en el tema de juzgar y ser moral, bueno, si todo es porque no hemos ayudado, somos malos, bueno, pues lo podemos ver desde ahora. Es decir, yo soy muy, muy relativista. Nadie nos ha dicho qué es lo que está bien y lo que está mal. Si luego nos morimos y vemos que había un señor tomando nota y a todos los que no han ayudado a un mendigo los considera malos, pues nos llevaremos una sorpresa, pero bueno. También es un poco lo que tú entiendas por empatía, como estamos hablando, ¿no? Porque si tú consideras, o sea, no consideras la acción última como empatía, pues simplemente la comprensión. Entonces como que no hay ninguna relación directa entre la bondad o la maldad y la empatía, ¿no? Porque al final la empatía es simplemente comprender a otra persona lo que está sucediendo y ya está, no llega más lejos. Claro, pero a veces ese paso da pie a unas consecuencias invisibles. Me explico. Que tú hayas comprendido qué está pasando por esa persona, igual no te lleva a llevarla a comer a tu casa, pero igual te Claro. lleva a que si huele mal, por poner un ejemplo, no te quejes a ella, ¿sabes? No le digas nada, ¿sabes? Que si se tropieza contigo, no te enfades, ¿sabes? Que si no te devuelve el hola que le das, no te molestes, porque sabes que no está de ánimo para darte un hola. ¿Me explico? Muchas veces como que el no empatizar lo suficiente, muchas veces también porque no tenemos la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, vemos a una persona que hace mucho que no hablamos, o un ex, por ejemplo, por la calle, ¿no?
y automáticamente nos cruzamos con esa persona, a lo mejor la vemos desde lejos y no nos saluda, ¿no? Y tú ya empiezas a pensar, buah, no me ha saludado, seguro que piensa mal de mí, seguramente me ha visto y no ha querido decirme nada. Y ya empiezas a montarte una película y a lo mejor la otra persona pues simplemente no te ha visto, ¿no? Entonces, claro, muchas veces como que empatizamos, o sea, no sé si eso se llamaría empatizar realmente, porque vemos ya una situación o que se ha dado un contacto que realmente no ha sucedido. Para mí, Tomás, precisamente la empatía es ser capaz de generar narrativas alternativas, de ponernos en tomar diferentes puntos de vista de un mismo suceso, ¿no? Ser capaces de generar diferentes explicaciones a un mismo suceso. A esa persona no me ha saludado. Inmediatamente pensamos, le he hecho algo, está enfadada conmigo, tal, ¿no? Pero precisamente ser empático significa, vaya, quizás no es lo que yo siento en función a esa emoción, a ese acto, no, sino lo que él puede estar sintiendo. ¿Y qué podría ser? Pues tiene un mal día, va con prisa, no me ha visto porque es miope, cualquier cosa. ¿Me explico? Sí. Entonces, Voy a por agua un momentito. también es otro rasgo de la empatía, es otro rasgo de lo que supone ponerse en la piel de los demás y ampliar el repertorio, es sacar otras historias, otras explicaciones. Y Jorge, antes habías hecho la pregunta, ya lo pude reflexionar en frío, que era sobre si al ser empáticos con unas personas eso nos lleva a tomar decisiones, a actuar de manera que perjudiquemos a los demás, ¿no? Y que en ese sentido la empatía podría ser antiética, ¿no? Antimoral. Sí, podría llevar Pero, sí. claro, pero sin embargo, a mi entender, es precisamente la baja empatía, la escasez de empatía la que lleva a esa situación. Porque si tú eres empático lo suficiente para priorizar a tus familiares, significa que no eres empático suficiente para ver lo que van a sufrir a quien vas a perjudicar al beneficiar a tus familiares. ¿Me explico? Alguien con poca empatía, con quien está siendo empático con sus familiares, pero no es capaz de ser empático con las personas ajenas, prioriza a los demás, prioriza a sus familiares por encima de los demás. Pero alguien aún más empático entiende que sus familiares son importantes, claro que sí, pero no, pues igual nunca van a estar por encima por el bienestar tampoco de otra persona. ¿Me explico? Sí, un poco volviendo atrás. Sí. Claro. Hemos dicho antes que, bueno, que la empatía es algo propio de todos, ¿no? Que en algunos casos puede estar más o menos presente, ¿no? Pues tengamos esa capacidad más o menos desarrollada, ¿no? Pero que se puede tratar, ¿no? ¿Cómo tratarías tú la empatía para ser más empático? ¿Cómo trabajo yo con las dificultades empáticas, ¿no? O cómo puedes desarrollarlo más, qué ejercicio podías hacer tú a lo mejor para ser más empático, Claro. esas cosas. Claro. Bueno, yo como he dicho antes, en general siempre recomiendo la lectura. Luego, en terapia, personalmente, siempre trabajo mucho con la relación que tengo yo con la propia persona, ¿no? Con las cosas que van pasando, incluso usando a veces cuestiones muy, muy tontas como alguna comunicación por WhatsApp para ajustar la hora, ¿no? E intento ayudarla a generar narrativas distintas, ¿no? A generar, ¿vale? Y a pensar, ¿vale? ¿Cómo crees que yo me he podido sentir al decir tú esto? ¿O cómo tú te has sentido al decir yo esto? Y ayudarla a generar distintas alternativas, distintas narrativas, explicaciones a esos sucesos, ¿me explico? ¿Y cómo crees que la otra... Y usando muchas veces ese doble juego, ¿no? Vale, tú te has sentido así, ¿vale? ¿Y cómo crees que la otra persona se ha sentido al decir tú esto en otro momento, ¿no? Usando distintas situaciones. Es ayudar a mover ese yo, ¿no? Y a alimentar que hay otras personas que también sienten, que también piensan distinto y que tienen un universo también muy particular, que no para todo el mundo lo mismo, lo que está bien es lo mismo y lo que está mal es exactamente lo mismo. No, distintas personas tienen distintos conceptos de lo que está bien, de lo que es la bondad, de lo que... Entonces, bueno, es un juego, muchas veces la terapia no tiene un manual matemático que seguir, pero muchas veces es un juego aprovechando un poquito lo que nos va trayendo la persona y las circunstancias. Claro. Sí, sí. Mira, leyendo el chat, ¿no? Dice aquí Lucía Casas
que dice, yo pienso que, por ejemplo, en profesiones sanitarias donde se trabaja con pacientes con patologías todos los días, sí se puede llegar a un nivel muy alto de empatía que puede llegar a crear propios problemas internos en el profesional sanitario y que repercutirán en su día a día. Y yo creo que este es otro aspecto de lo que decía, o sea, de la pregunta que también dije antes, ¿no? Si la empatía, un exceso de empatía podría llegar a ser peligroso, porque aquí no estamos hablando de que empatizar te lleva a tomar una decisión que perjudique ni nada por el estilo, pero es verdad que empatizar constantemente agota y una persona que esté empatizando, sobre todo en un caso como dice Lucía, ¿no? En el que vas a tratar con enfermos, puede llegar a ser eso, agotador, ¿no? Entonces, esas personas, ¿tú crees que a lo mejor deberían vigilar eso, intentar no ser tan empáticas, ya no por no serlo, sino por cuidarse a sí mismas? Por supuesto, por supuesto. Además, es una profesión que tiene que tener recurso de la ayuda psicológica del tratamiento, ¿no? Incluso, bueno, los profesionales, tanto bomberos como sanitarios que atienden en catástrofes, siempre tienen un equipo luego de psicólogos que les ayuda a digerir todo lo que han visto, todo lo que han vivido, ¿no? Pero claro, yo creo que aquí lo que dice Lucía entra más en plano con una de las cuestiones que favorecen la empatía, que es el contagio emocional, que es yo siento lo que la otra persona está sintiendo y que es una mecha que ayuda a la empatía, pero no es luego una mecha que tiene que estar en la empatía, ¿no? Porque yo puedo comprender lo que está sintiendo, por qué lo está sintiendo, puedo saber qué está sintiendo, pero yo no tengo por qué sentirlo. Claro, lo decía que creo que Lucía hace más referencia a ese contagio emocional. Y luego también, ¿qué pasa? Que muchas veces nuestros asuntos irresueltos resuenan y vibran más al identificar las dificultades de otras personas. Pero claro, ahí ya no estás estás siendo empático, pero claro, como consecuencia de esa empatía se está revolviendo cosas que tú no tienes bien resueltas, ¿no? Entonces, la empatía es dura, es agotadora porque supone un esfuerzo mental en intentar comprender, en escuchar, en atender, en cuidar, ¿no? Y a veces tiene como consecuencia una implicación emocional de la otra persona. Y si tú estás preocupado por alguien y ese alguien fallece, vas a estar jodido y tienes que pasar. Por eso es las consecuencias de tu profesión de ser empático y de preocuparte por los demás, ¿no? Pero hay otras dos cuestiones, que es la del contagio emocional, que claro, hay que separarla. Es que la empatía no tiene por qué implicar un contagio emocional. Y luego la cuestión es ya nuestros propios asuntos, ¿no? Si claro, el ver que una persona está pasando sobre todo en su profesión, ¿no? No dice que sea en profesiones sanitarias, si una persona está pasando con un cáncer y yo tengo a mi padre con otro cáncer, claro, se me van a revolver unas cuestiones que voy a tener que resolver por mi cuenta o pedir ayuda, claro. Pero en sí la empatía, bueno, nos va a traer unas consecuencias que hay que saber manejar, pero no tiene por qué revolver nada si todo está ordenado y no implica en sí, no es necesario el contagio emocional constante. Dice, esto da que pensar que las redes, juegos online son tan tóxicas porque al no ver a las personas que interactuamos no hay empatía. Sí, efectivamente. Sí, Sí, mitad de de hecho, acuerdo, pero nosotros no nos esforzamos por ser empáticos. A ver, yo creo que hay Eso un es lo que problema y al final es, no sé, estoy jugando a un juego y muchas veces se te puede ir las cosas de mano, pero al final Claro, sabes que es una persona la que está al otro lado, ¿no? Y creo que hay personas claro. que aunque lo saben, no sé si es problema de empatía o no, ¿no? Pero por ejemplo el decirle a otra persona, muérete de cáncer, por ejemplo, que me parece algo horrible, ¿no? Me parece sumamente horrible y lo he Sí, sí. escuchado, lo he visto en videojuegos y lo he leído y me lo han dicho. O sea, esas son cosas que ocurren. sí. Entonces, eh, realmente, o sea, porque es que esa persona yo creo que es que directamente no empatiza, o sea, es consciente de que se lo está diciendo a otra persona, pero sin embargo, mm, no sabría cómo definirlo exactamente, ¿no? Porque al final, ¿eso es empatía también o no No, lo es? para mí, no, para mí no lo es. Para mí es el nivel más bajo de esa escala que os he dado antes, que es el nivel animal. Yo veo al otro como un medio para mis fines y simplemente pues ataco, ya está. Ataco como es un enemigo, ya está, me da igual.
Nada, lo único que iba a decir es que yo considero que lo que pasa es que también tomamos un atajo, ¿no? Que a lo mejor no es tanto, como tú dices, Tomás sabe perfectamente, pero es el conocimiento, ¿no? Porque, quiero decir, yo creo que muchas veces no es solo el saber que hay una persona, sino quién es esa persona, ¿no? Si es alguien que yo siento que va a ser, o sea, yo estoy en esa partida contigo en ese momento y no voy a volver a estar, es como el anonimato, ¿no? Por así decirlo, nos permite como Ujú. decir cosas que no nos atreveríamos a decir si tuviésemos que tener un constante trato con esa persona o si esa persona fuese a saber quién somos, ¿no? Pues yo creo que es algo así. En plan, en este momento estoy contigo, sé que eres alguien, pero me da igual porque no voy a tratar o volver a tratar contigo probablemente. Y de hacerlo es que no te conozco. Yo no sé ni por lo que pasas y el hecho de no saberlo hace que me permita ciertas cosas. Que eso es el problema, ¿no? Yo considero que no podríamos determinar si esa persona es empática o no. Lo que pasa es que como que toma un atajo o hace trampa, por así decirlo, al aprovecharse del hecho de que no conoce a la otra persona. Mientras que, como dice Andrés, eh, si tú te esfuerzas, no es necesario tener ese conocimiento. Lo único que tienes que ponerte en distintas situaciones y pensar por lo que podría estar pasando esa persona, por qué yo no debo decir algo así a nadie, por qué, cómo puede afectar esto a alguien únicamente porque algo que a mí me parece inofensivo, que no es para nada este caso, ¿no? Pero hay cosas que son menos graves y por las circunstancias de la otra persona pueden ser o pueden tener efectos muy, muy importantes y que con habernos planteado la situación en la que, oye, esto no lo debería decir solo por si se da esta situación, pues ya ahorraríamos o nos ahorraríamos malos momentos, ¿no? Lo que pasa es que creo que, como digo, por no tener conocimiento, la gente no hace ese esfuerzo y, y eso lleva a esas situaciones. Pero como digo, yo creo que a lo mejor esa persona que te está diciendo, y a lo mejor con esto discrepáis conmigo, ¿no? Pero yo creo que esa persona que en ese momento te está diciendo eso, quizás después en otro aspecto de su vida, con personas más cercanas, que además creo que tú lo llamaste como fue, como baja empatía, ¿no? El hecho de que puedo empatizar, sí, pero solo con estas personas, las más cercanas a mí, que yo creo que es eso, ¿no? O sea, a lo mejor esa persona que te está diciendo eso en un videojuego, en una red social, no es que no sea empática, solo que no tiene ninguna consideración, no pretende esforzarse por serlo más o por, ya incluso diría, tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Pero bueno. Claro, añadiendo un poquito a esto, claro, es que luego la empatía tampoco es una cuestión dicotómica, no es o tienes o no tienes, no, va por Claro. grados, ¿no? Y precisamente para mí esas personas que insultan, que pagan con todo, están ahí para mí en el nivel 2 que saben, que sospechan que la otra persona es otro yo que siente y piensa, pero tampoco lo tienen muy claro. Pero eso de ponerse ellos mismos en cómo les sentaría si escuchan lo que lo que ellos mismos están diciendo, pues creo que ya no llegan mucho ahí. A veces sí, y dicen, no, pero yo lo soportaría. Ya, sí, bueno, mi pelota de mirar. Bueno, y yo no sé qué más iba a decir. Iba a decir algo más. No, y que los grados van por empatía. Pero precisamente, cuando. Que los grados van por empatía, no, la empatía va por grados. Precisamente, cuando somos capaces de empatizar mucho con unas personas, con las más cercanas a nosotros y no con las demás, no estamos siendo muy empáticos. Porque parece que les Claro. atribuimos claro que tienen un valor especial las personas cercanas a nosotros. Pero la empatía, cuanto más creces, cuando nos damos cuenta de que, aunque sea el chico de Argentina allí, de la isla perdida del mundo, y mi vecino, sienten de una forma similar. Cada uno vive en su mundo, pero el dolor que sienten es real para ellos mismos. La emoción que Claro. sienten es real para ellos mismos. Y ahí estoy siendo empático, aunque por supuesto pues priorizo un poquito más a mi vecino que al más ajeno, ¿no? Pero cuanto más grande la empatía, menos injusticias se producen porque somos capaces de igualar a esas dos personas, ¿no? No sé, Namón también nos decía que muy interesante el directo. Y bueno, en un momento que estaba de acuerdo con Andrés, no sé si seguirá de acuerdo. Que
y que la empatía puede ser un don en cuanto a entender a las personas como una carga, o sea, como también puede ser una carga por sentir demasiado hacia los demás. ¿Qué pensáis de esto? Que cuando empatizas demasiado llega a un punto de involucrarte incluso en la vida, ¿no? No sé, el problema de alguien puede ser un problema tuyo, ¿no? Llega a ese punto tan profundo. ¿Qué De pensáis? acuerdo en todo, dice. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dice ella o con lo que dice Andrés. Bueno, porque además también lo decía Lucía antes, ¿no? En plan, yo sí, yo opino que puede ser un problema porque creo que aquellas personas, además también, esto podría, bueno, no sé si tendría relación, ¿no? Pero las personas que son también muy sensibles o los hipersensibles, ¿no? Creo que se llama. Pues al fin y al cabo, las emociones, yo creo que cuando las sienten mucho, al final acaban desgastando y la empatía no es más que otra emoción, ¿no? Y llevarla, tenerla tan presente, sobre todo a lo mejor en casos eso de personas que están pasando por un mal momento, pues puede ser agotador. Y creo que todo el mundo necesita un descanso, un momento en el que no se tenga que preocupar a lo mejor, ni tener esas emociones tan presentes. Aunque, bueno, y ya está. Más o menos yo creo que estoy de acuerdo. Claro, bueno, yo recuerdo que el sentir lo que otros sienten no es lanza la empatía, pero no es una condición de ser empático. Es decir, al ser empático no estamos sintiendo lo que otros sienten, estamos entendiéndolo, estamos comprendiéndolo, lo estamos identificando, pero no lo sentimos nosotros. Entonces, cuando estamos siendo empáticos, no necesariamente estamos sintiendo lo de los demás, ¿no? ¿Qué pasa? Ujú. Cuando estamos sintiendo los demás, claro, eso es otro trabajo que tenemos que hacer. Y luego, a raíz de, por ejemplo, lo que hablábamos con Tomás, con la cuestión del mendigo, luego también hay que separar que nosotros podemos ser empáticos e intentar ayudar a los demás, pero no podemos ponernos cargas que no nos corresponden, no nos podemos responsabilizar de los demás. Que nosotros podemos ayudar al mendigo, podemos contribuir con... estamos además en un plano muy mercantilista, ¿no? Pero bueno, podemos ayudar a alguien, dar unas palmadas a alguien en la espalda, pero no les vamos a salvar la vida. ¿Me explico? No tenemos que ser nosotros su salvador. Precisamente lo estaríamos infantilizando, ¿no? Tenemos que ayudar a que esa persona se levante por sí misma, pero no tenemos que ir a salvar la vida. Y no tenemos que salvar la vida a todo el mundo. ¿Me explico? Entonces, también hay que poner un límite a... Pero es que para mí esto ya no entra dentro de la empatía, entra dentro de la responsabilidad, ¿no? No somos responsables de todo el mundo, cada uno es responsable de sí mismo. Pero, ¿qué pasa? Cuando una persona está ahí en un déficit, bueno, podemos ayudarle empáticamente, psicológicamente, con una palmadita en la espalda, con una reacción empática, te comprendo, qué duro debe ser eso, pero no hace falta que sacarlo adelante, ¿no? ¿Me explico? No tenemos que ponernos esa carga. Claro, ¿Veis pero a lo que... mejor Didi, Jorge. nada, que digo que claro, a lo mejor esto lo podemos, bueno, lo podemos decir ahora, no, sino que lo estamos diciendo ahora que estamos debatiendo sobre el tema, pero muchas veces es verdad que hay mucha gente que cuando empatiza se llega a implicar. Es verdad que no tiene por qué, ¿no? Pero hay gente que siente que tiene por qué o que no, o no estaría empatizando de verdad o que tiene, como que siente un deber hacia esas personas que lo están pasando mal. Por Claro. ejemplo, me pongo por poner una idea, muchas veces, o yo he leído consejos que se le dan a personas que sienten o se llegan a estresar mucho por el hecho de que hacen de los problemas de los demás suyos, ¿no? Pero no es un proceso, o sea, lo hacen de una manera casi natural, por así decirlo, ¿no? O sea, como que siguen un proceso casi lógico y a partir de ahí llegan a sentir que la preocupación de una persona es su preocupación porque hasta que esa persona no esté bien o no se deje de tener esa preocupación, ella misma no va a poder estar bien, ¿no? Y eso se da a lo mejor más en núcleos familiares de madres a hijos o de padres a hijos, ¿no? O entre hermanos podría darse también, pero es verdad que yo creo que cualquier persona, dadas las circunstancias adecuadas, podría llegar a sentir eso mismo con terceros que no estén directamente relacionados con ello, pero que el trato sea muy continuo, ¿no? Como puede ser dentro de un hospital, por ejemplo. Y claro, esas personas no tienen por qué saber o no, a lo mejor no han hecho esta reflexión de yo no tengo por qué
y simplemente se dejan llevar y acaban pues eso, desgastados, y cuando se dan cuenta ya están dentro de una dinámica de la que es muy complicado salir, o de la que no se puede salir, ¿no? Bueno, es que para mí has hecho un matiz también muy importante y no quiero sonar cruel con estas cuestiones, pero claro, si nosotros estamos ayudando al otro porque la visión del otro nos está angustiando muchísimo, esa ayuda al otro no es por su situación, es por escapar de nuestra angustia, ¿no? Ujú. ¿Me explico? Sí, Claro, si los problemas de los demás nos afectan muchísimo, claro, por así decirlo, un poco el problema está en que nosotros no nos podemos cargar con los problemas de los demás. Es ujú, decir, yo entiendo que entre familiares, pues, por lo que tú decías, ¿no? Pues estemos preocupados, hay una rumiación, hay un malestar, eh, un pequeño malestar, pero nuestra felicidad no puede depender, nuestra estabilidad no puede depender de que otra persona esté pasando por un problemilla u otro. ¿Me explico? No quiero poner límites, pero bueno, yo entiendo que uno esté mal si su madre está enferma. Claro, pues, por supuesto que sí. Pero que una persona tenga un problemilla tal, o que una persona lejana también tenga un problema un poco más grave, ¿no? Porque quiere decir, los niños en África se están muriendo, hay guerras en tal, que nosotros estemos mal por esas condiciones, claro, el problema es nuestro. Lo que hay que reajustar está en nosotros mismos, ¿no? Quizás, y esto es algo que, bueno, me estoy dando cuenta ahora mismo, quizás la empatía está muy bien, pero también es necesario no ser del todo empáticos constantemente. Bueno, para mí es más una cuestión de cargarnos de responsabilidad, ¿no? Constantemente, porque es que si no, no vamos a poder vivir. Hay mucho sufrimiento ujú. en el mundo, hay gente que lo pasa muy, 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 muy mal. Claro, Pero, bueno, es un poco el término que he leído, ¿no? Esta tarde, por ejemplo, que se refiere a que somos empáticos, pero tenemos una empatía parcial, ¿no? Porque si al final empatizamos con todo lo que nos encontramos por la vida, como que no podríamos ni ser nosotros mismos, claro, ¿no? Porque al final la construcción de una persona se hace claro, conforme vas empatizando con otras personas, y la experiencia de la vida te hace construirte, ¿no? Estamos construidos a base de, claro. de cachitos de muchas personas, o Mm, no sé, o de lo que hemos conocido, ¿no? Y si somos ujú, extremadamente empáticos, lo que seríamos es extremadamente cambiantes, ¿no? No tendríamos una forma de ser prácticamente, porque estaríamos constantemente recibiendo nueva experiencia, nueva información, y constantemente estaríamos cambiando la forma en que somos. Entonces, como que necesariamente hay un punto que es casi ya irracional, ¿no? Porque no lo hacemos conscientemente, en el que bloqueamos la empatía, ¿no? Le ponemos un mm. límite. Pero y es adaptativo, ¿eh? Al fin y al cabo es adaptativo. No podemos estar empatizando con todo el sufrimiento del mundo porque si no, no explotaríamos. Sí. Eh, se me ha venido algo a la cabeza. Con respecto a todo lo que has dicho tú, Tomás, claro, es que al fin y al cabo la empatía, el ejercicio de la empatía es un juego del yo, ¿no? Del priorizar el yo o desligarnos de nuestro propio yo y pensar en el otro, ¿no? Pero bueno, para mí hay una pauta que puede guiarnos un poquito. Eh, Debemos ser empáticos, no quizás para ayudar a los demás, pero al menos, sino para al menos no dañarlos. ¿Me explico? No para hacer peor el mundo. ¿Me explico? Ujú. Ujú. Claro, no podemos estar ayudando a todo el mundo. No podemos, claro que no. Comprendemos sus emociones, empatizamos con ellos, pero no podemos ayudarlos. Pero la empatía, al menos, yo creo que ya es un gran paso, tiene que servirnos para no ser crueles, para no atacar a los demás, para intentar comprender de por qué está haciendo esa persona algo y igual, pues igual lo está haciendo por tal, no voy a ser hostil con esa persona. ¿Me explico? Al menos Sí. personalmente a mí me ayuda mucho esa cuestión. Porque claro, si aún encima de la empatía, la- que al fin y al cabo no hacer daño es actuar también, ¿eh? Es actuar conforme a esas circunstancias. Pero la empatía para actuar responsablemente y de una forma activista, bueno, puede ser agotadora precisamente. Y por lo que tú decías, Tomás, tiene un componente totalmente adaptativo, que muchas veces se limite un poco esa empatía, ¿no? Con los demás, con gente ajena. Además, creo que el ejercer por ejemplo, ¿no? Para fomentar la empatía, por así decirlo, es necesaria una escucha activa, ¿no?
para mejorar la comprensión. Y bueno, dentro de las redes sociales se hace muy difícil esta escucha activa, ¿no? Pero si de algún modo las favoreces, también acabas venciendo un poco esos prejuicios que de alguna forma están tan presentes también en nuestra vida, ¿no? Y al final yo creo que una persona que realmente es consciente de que es empática y de que, bueno, que la otra persona también tiene, bueno, que somos todos distintos, ¿no? Te hace ser también una persona de mente más abierta, ¿no? Estar más abierto a algunas ideas y prejuzgar menos. No sé vosotros qué pensáis, pero yo creo que eso, que para vencer los prejuicios innecesarios, porque hay algunos que son necesarios, si no nos volveríamos locos, pero pues eso, para vencer los prejuicios es necesario ser más empáticos. En el último, o sea, empáticos entendido como la capacidad de ya llegar a ese último punto de intentar verte desde la perspectiva de la otra persona, ¿no? Intentar ver esa perspectiva más allá de conocerla, de comprenderla o entenderla. Sí, vibrar en el mundo del otro, exacto. Sí. Ujú. Y pensar que puede ser esa otra persona. Sí. Claro, es que precisamente el llegar a entender que los demás, llegar a entender que los demás sienten y piensan, ya es un gran paso, ¿eh? Que hay personas que no son capaces de llegar ahí. Pues Pero la verdad luego, es que sí. que piensan y sienten de forma distinta a lo que podemos sentir nosotros, es una cuestión que aquí lanzo un hachazo terrible a mi propia ciencia, a mi propia psicología, que incluso la psicología no lo entiende a veces, ¿no? Por eso prepara terapias estándares para millones y millones de personas. Cada persona es una singularidad única y responde ante una misma circunstancia, cada una de forma diferente. Entonces, llegar a comprender eso, llegar a que, hostia, esa persona está pasando ha suspendido la selectividad. Buah, recuerdo cuando yo suspendí selectividad. Ah, amigo, estás siendo bastante empático, pero no eres tú en su circunstancia. Es comprender qué significará para él suspender selectividad. Entonces, lo que tú dices, Tomás, comprender que el otro ya puede sentir y pensar distinto es fundamental. Y cuanto más amplio sea este espectro, mucho mejor. Porque es que nos va a abrir las puertas de una manera fundamental. Para comprender que la otra persona puede no parecerle bien algo que tú haces o algo que se está haciendo y que puede tener sus razones. Es un paso brutal, pero además que estamos un poco infantilizados y es, 2 más 2 son 4 y el bien es el bien y el mal es el mal y si piensas distinto es que no te comprendo, es que eres un monstruo. Yo estoy No de sé si acuerdo estáis contigo, de acuerdo. Tomás. Y contigo también, Andrés. O sea, también pienso eso, que una persona con cuanto mayor empatía, pues los prejuicios serán menos. Y yo iba a decir algo que creo que tú has dicho. Yo creo que la empatía al fin y al cabo también es un ejercicio de ver a los demás como iguales, ¿no? Porque es como lo que yo siento, lo que yo pueda llegar a sentir, lo puede sentir cualquiera. No de la misma forma, pero si yo estoy mal, pues, o sea, no sé, o sea, los demás no son sacos de boxeo o son, yo qué sé, pañuelos Para mí es eso, para secar las lágrimas. claro, medios para mis fines. No, también son personas, exacto. Entonces, claro. De hecho, es un ejercicio, o sea, yo lo vería así. No lo había pensado, acabo de verlo así por primera vez, ¿no? Pero creo que a partir de ahora lo voy a ver así. Una persona es empática en tanto en cuanto es capaz de ver a los demás como un igual. Mientras no lo vea como un igual, no será empática, y mientras no sea empática no verá a nadie no verá a aquellos con los que no es capaz de empatizar como a iguales, ¿no? Bueno, pero ya estamos Y esto hablando de empatizar en su última etapa, ¿no? No, yo, por ejemplo, tú hablas de acabar con prejuicios. Yo no puedo acabar con los prejuicios si no los veo como iguales. Para mí esa es la segunda, os digo, para mí esa es la segunda. El concebir que el otro es un yo también, es un ser existente que piensa y siente, es la segunda. Para mí, uno de los primeros pasos. Porque el anterior es ver al otro como un simple objeto. Como si, tú me interesas por esto y tal, y me da igual lo que te haga y me da igual lo que digas sentir porque tú no sientes nada, me importa una mierda. ¿Me explico? Sí. Para mí, sí, claro. el último,
Sí, ¿no? Para mí el último estadio es el de ya no soy yo en sus circunstancias. No, es él. ¿Qué será para él sentir lo que dice estar sintiendo? ¿Me explico? ¿Qué será para él? ¿Cómo es estar en su mundo? ¿Qué es? Claro, porque para mí el bien es esto, y para mí el mal es esto, y para mí el color rojo me encanta, y los atardeceres son la hostia. ¿Qué será para él el bien? ¿Qué será para él el mal? ¿Qué será para él los atardeceres? ¿Me explico? Es que al final el comprender tiene como requisito eso, ¿no? El ser consciente de la otra persona. Claro, es un paso fundamental, claro. Y precisamente, lo vemos, a veces hasta carecemos de eso, de pensar de pensar primero que las personas sienten que los demás sienten y parecen como sentimos nosotros, y que luego sienten distinto a lo que podemos sentir nosotros ante ciertas circunstancias. O sea, son bastantes pasos que hay que dar, que parece que carecemos bastante de ellos. Es que somos muy complejos al final. Somos muy complejos y somos unos desastres también. Decía Kietoy, además que le quería preguntar, porque dice, ser empático requiere un esfuerzo, estamos de acuerdo ahí. Cinnamon dice, sí, de acuerdo con todo. Y aquí Kietoy dice, entender no justifica. Esto aquí un poco suelto me pierdo, no sé. Es que, no sé muy bien a qué viene. Yo creo que se refiere a que, como antes hemos estado hablando del comprender, bueno, siempre, de hecho, ha sido una constante. No, yo no creo que sea tanto simpatizar, ¿no? Bueno, simpatizar sería justificar. Estar de acuerdo, me explico, o estar de acuerdo. Estar de acuerdo. Sí, yo lo que creo que quiere decir es que tú puedes comprender a alguien y simplemente no estar de acuerdo, exacto, y no justificar lo que hace. Claro. Si no estás de acuerdo es una simpatización negativa. Claro, yo puedo comprender que alguien está muy desesperado y roba un banco. No lo apruebo, no creo que deba hacer eso, yo no lo haría. Pero puedo entender que él se siente demasiado desesperado como para llegar a hacer eso, claro. También un poco como curiosidad, que desarrollamos la empatía en torno a los 4 años y no está ligado con la capacidad de expresarnos, ni siquiera con la de andar, ¿no? Es un automatismo completamente diferente y ocurre precisamente con el lenguaje no verbal. Y también tiene que ver con la capacidad ya, a partir de 4 años, de ser consciente de que el resto son personas, ¿no? Que son conscientes de sí mismos. Y es un poco con eso, ¿no? Para que veáis la poca importancia que tiene realmente la comunicación verbal. O sea, porque un niño de 4 años no sabe hablar y ni siquiera lo entiende realmente, pero entiende un poco más por los gestos, ¿no? Por la forma en que se mueve o bueno, sí, por aprendizaje, pero realmente es eso, ¿no? Que empieza a ser empático cuando empieza a ser consciente de que su madre es otra persona y de que él es una persona también. Totalmente de acuerdo, lo has introducido muy bien, sí. Los niños ya empiezan a desarrollar ese prerequisito para la empatía a esas edades, sí. Y hace que pensemos qué coño nos pasa durante nuestra adolescencia, nuestro crecimiento ya como adultos, que a veces hasta perdemos esa capacidad de ver a los demás como personas que también sienten y padecen. Dice aquí Etoy que si pregunta que si la justicia tiene que ser empática. Yo a primera instancia diría que no. Pero porque la justicia tiene que ser... Pero es que esto ya entra... No quiero decir muchas palabrejas, ¿no? Pero para mí la justicia tiene que seguir una serie de leyes y las leyes son deontológicas, ¿no? No tienen que ver con condiciones. Pero sin embargo, en Estados Unidos la justicia sí es empática. O sea, un juez puede ver a un hombre que, por ejemplo, salió un vídeo en YouTube hace poco. Bueno, hace poco, ahora ya más de un año quizá. Que en el que salía un juez que estaba juzgando a un hombre mayor que no sé si tendría 80 y tantos o 90 años y que su hijo creo que era minusválido o algo así y tenía que llevarlo al hospital, ¿no? Y al parecer el hombre, que tenía 80 y tantos años, una persona mayor, estaba conduciendo más rápido de lo debido y le pusieron una multa por exceso de velocidad. Y pues eso, que estaba en el juicio y se lo contó todo al juez, ¿no? Y el juez le quitó la multa por ese hecho, ¿no? De que un hombre de 80 y tantos años que estaba preocupado por su hijo de 60 y tantos, que encima es minusválido y que estuviera cuidando por él y le quitó la multa. O sea que eso es empatía pura y dura. Pero Eso, por ejemplo, escucha un momento.
Eso en España, por ejemplo, no podría pasar, porque en España no hay lugar a la empatía. Un juez se tiene que dejar llevar por la ley sí o sí y no hay más. Entonces, ¿creéis que la justicia tiene que ser empática? Pues no lo sé, porque depende mucho de lo que... O sea, porque ya entraríamos dentro del juicio del propio juez, no valga la redundancia. Claro. Pero el Sí. hecho es que sí ocurre en determinados sitios del mundo. Yo lo que creo es que debería habilitarse ciertas, por así decirlo, enmiendas, que no son enmiendas, ¿no? Pero decir, si saco una ley, pues pongo una serie de, en este bajo esta circunstancia, o si ocurre una serie de requisitos que pueden ser más generales, ¿no? A lo mejor no hay que especificar que si el hijo tiene minusvalía o no, sino simplemente decir, si se da una circunstancia X por la cual se ha inducido, por ejemplo, en este caso el delito, pues yo qué sé, se puede rebajar la pena, se puede indultar, se puede... No, indultar no, se puede absolver a la persona, ¿no? Pues lo entendería, pero yo creo que no debemos nunca dejar eso a interpretación. Quiero decir, tú haz la ley y ponle todas las excepciones que quieras, pero no dejes que esas excepciones entren a interpretación del juez, por así decirlo. Bueno, que yo no entiendo de esto, ¿no? Pero yo lo diría así porque por lo que significa el sistema, o al menos como entiendo yo las leyes, ¿no? Que deben ser esas normas que sí o sí se deben cumplir. Ujú. Porque nunca tenemos que tener la vista en las consecuencias que puede tener o las condiciones que tiene, porque si no, nunca podríamos... Porque incluso va a haber situaciones en las que una ley nos va a parecer que está mal y en otras va a estar bien. No puede ser así. Tenemos que decir que está bien o que siempre se tiene que cumplir y ya veremos después o sea, ya podremos enmendarla, ¿no? O darle esa profundidad. Nos dice que hay un juez en Granada que parece que las sentencias sí tienen cierta empatía. Sí, Pues es que como no entiendo, lo yo sé, la verdad, no... pero realmente o sea, en España un juez no debería o no podría no, no es algo que esté permitido, vamos. De hecho, seguramente él no lo va a reconocer en la vida porque eso está prohibido. Pero si embargo en Estados Unidos él Claro, sí puede decir abiertamente, yo creo que te lo puedo quitar la multa y lo puede decir, porque está permitido. Ujú. sí, claro, son términos muy complicados de identificar cuando se producen, porque yo no sé si están siendo empáticos o están siendo particulares, me explico. Están escuchando la historia particular que le ha llevado a cometer el... Yo no sé si ser empático, igual si soy empático le quito a todo el mundo la pena, porque entiendo que, qué putada, ¿no? Está condenado a 10 años de cárcel, entonces, no sé, es un terreno que ya se me escapa, ¿no? Pero diría, yo como única respuesta entiendo que la justicia tiene que ser empática, pero no con el condenado, tiene que ser empática con el condenado y con todos. ¿Me explico? Porque sí, el condenado está muy mal que le pongas 10 años de cárcel, pero si ha matado a una persona tienes que ser empático con la familia y saber que tendrás que castigar y recompensar y no recompensar, pero de una manera ese castigo que alivie un poco repare un poco la pérdida que ha sufrido la familia, ¿me explico? Entonces, Ujú. es un terreno que se me escapa y únicamente soy capaz de dar esa respuesta ahí como un esbozo ciego, pero Dice Adri que es Emilio Calatayud. ese juez. Ah, y personalmente El... Adri había hablado antes, como no Eso. se puede estar dentro de la otra persona, necesitamos un efecto en el yo para actuar ante su sufrimiento y así proteger la supervivencia de la especie, puede ser. Esto no lo he terminado de entender yo. No sé si vosotros lo entendéis o si Estoy Adri nos lo leyéndolo. puede rajar. O sea que supongo que Eh, querrás reducir la empatía como una consecuencia directa de la necesidad de supervivencia dentro de la sociedad, ¿no? Como ayudar al prójimo para sobrevivir todos o algo Claro, así, para que supongo. sobrevivamos todos en conjunto. Pero es que yo entendería, o sea, puede ser, pero por otro lado yo le vería como también el otro filo, ¿no? Es decir, es que también a lo mejor en eso hay momentos en los que hacer esto, al contrario, nos perjudica la supervivencia, porque mejor que sobreviva uno que sobreviva cero. Sí, un poco lo típico de las Ah, películas de no dejamos a nadie atrás, ¿no?
Sí, Aquí en este o sea, equipo nadie se queda imagínate, atrás, por quiero ejemplo. decir, Pues eso. tú puedes decir, una persona que va a salvar a una persona que se está ahogando puede o o salvarla, y eso sería la tesis que creo que defiende ahí Adri, ¿no? Pero si mueren los dos, porque al final el otro le impide al otro nadar y se ahogan los dos, pues al final, al contrario, hemos contribuido a la extinción, entre comillas. Y si eran Adán y De Eva todos modos, encima lo hemos liado, ¿sabes? son situaciones muy, muy extremas. De ahí la empatía pierde su peso y prioriza la supervivencia, ¿no? Y, vale, yo voy a sobrevivir aunque el otro no. Pero en general la empatía ha sido una herramienta que prioriza nuestra supervivencia porque es estratégica. Sabemos que primero necesito la empatía, necesito saber si la otra persona me va a herir o no me va a herir, ¿no? Y si hay posibilidades de que me hiera, ¿qué puedo hacer yo para que no me hiera, ¿no? O qué puedo hacer yo para engancharla a mi favor, para engancharla a mi causa, ¿no? Y que el ser humano ha aprendido que sobrevive mejor cuando favorece el trabajo en grupo que no si está por sí mismo. ¿Me O explico? también puede ser, por Claro. ejemplo, cuando no sé, dos empresas, por ejemplo, que son competencia, ¿no? Pues un empresario, por ejemplo, pues es empático con la otra persona, ¿no? Se pone en su lugar incluso para saber cómo competir con ella y no busca la supervivencia en este caso, sino que o sea, busca la supervivencia pero por encima del otro, ¿no? Entonces yo creo que Eso sí, es. que para sobrevivir la especie, no sé hasta qué punto, porque... Claro. Claro, que busca conocer cómo funciona la otra empresa que está haciendo bien, ¿no? Claro. En cierto sentido está haciendo ahí un ejercicio de empatía. Claro. A ver, me cuesta asimilarlo porque estamos hablando simplemente de Es que claro, al organizaciones. final la Que, bueno, empatía... aunque puede tener implicaciones comunes, pero vamos, en el ser humano ha funcionado y ha sido favorecida porque sabe que el ser humano a largo plazo tiene más posibilidades de sobrevivir si trabaja en grupo que si va individualmente. Ujú. Eso, vamos. Sí, es un poco, diría Darwin, que es una capacidad que se nos ha Tal concedido cual. a través de la evolución para sobrevivir, ¿no? Es un poco lo que nos diferencia del resto. Tal cual. La capacidad gregaria, claro. Claro, al Dice final la Adri, si la inteligencia. especie tiene que sobrevivir, no pueden pasar impasibles ante el sufrimiento de un colectivo de la misma especie. Claro, claro. Que Ujú. el ser humano ha evolucionado de distintas fases. Primero ha evolucionado del yo al nosotros, ¿no? Y ahora mismo estamos entrando en un punto que es casi el último, que es evolucionar del nosotros al nosotros más ellos. Que ese, bueno, algunas sociedades no han evolucionado. Está claro que hay guerras entre nosotros, los chiíes y los sunníes, y los de lado, y los rojos y los azules, y los de izquierdas y los de derechas. No hemos evolucionado mucho en algunos aspectos. Pero globalmente, en ciertos aspectos, sí que ya estamos en un nosotros y ellos somos del mismo colectivo y vamos a sobrevivir juntos. Entonces, hemos pasado del yo individual al grupo y luego del grupo a ver si conseguimos ya cerrarle esa etapa de todo el planeta, ¿no? De todo el colectivo, de la humanidad en sí. Pues en este, pregunta a Cinnamon. Pues, pero en este punto no sería un poco egoísta. Al final no lo haces por ella, sino por ti, para sobrevivir. Sí, el detalle Eh, de ser egoísta, incluso cuando se trate de empatizar, ¿no? Eso es muy interesante. Aquí abre el bote para otro directo, ¿eh? Sobre si somos altruistas o si somos egoístas o no. Yo me la juego, yo me la juego. Yo creo que el ser humano es egoísta y no es capaz de ser altruista, nunca. El ser humano persigue su propio bien. ¿Qué pasa? Afortunadamente, muchas veces perseguir su propio bien implica ayudar a los demás y me parece fantástico. Pero en general ayudamos para sentirnos nosotros bien o sentirnos menos mal. ¿Me explico? Es que Entonces, yo opino lo mismo que tú, vaya. O sea, claro, me parece que la, la posición contraria intentaremos fundamentarla, pero a mí me parece muy difícil de defender. claro, exacto. No se puede comprobar, ¿eh? No se puede comprobar. Esto es la teoría de cada uno. Pero yo rompo yo hago la apuesta por ahí. Y es un poco cruel, pero yo creo que todos somos egoístas. ¿Qué pasa? Y mismo aquí Toy lo dice, el egoísmo no tiene por qué ser negativo, precisamente. Para mí, yo creo que es de valorar, igual soy muy pragmático, pero a veces el egoísmo nos implica, nos lleva a hacer actos muy buenos por los demás.
y creo que hay que celebrarlo. ¿Qué nos lleva luego a actuar, ¿no? Y el dilema está en eso, en deshacernos del dolor que sentimos al ver a los demás, ¿no? Deshacernos de nuestra propia angustia, ¿no? O porque verdaderamente hay una buena intención de ayudar a la otra persona. Y no está muy claro qué es lo que nos mueve a actuar. Pero para mí, todas, puede ser una mezcla de todas, ¿no? De que queremos deshacernos de esa angustia y porque queremos ayudar a la otra persona, pero porque no hacerlo también implica, sería aún peor para nosotros mismos. Yo me quedaría peor, me quedaría con remordimiento de conciencia y no quiero eso. Entonces, para mí siempre estamos persiguiendo nuestro beneficio. Sí, bueno, leyendo un poco aquí la última pregunta de Akitoy, que si la empatía tiene connotaciones religiosas. Ay, A no ver, quiero. connotaciones religiosas como tal, la empatía como concepto, no. ¿Qué puede inferir en la religión? Pues bueno, ya el simple hecho de, por ejemplo, en la religión cristiana, ¿no? La culpa, tan llamada culpa por el sacrificio de Jesucristo en este caso, pues eso es empatizar claramente con una figura, ¿no? Al final empatizamos con el dolor que sufrió Jesucristo y nos sentimos culpables por ello, ¿no? Eso es empatizar, pero la empatía con notaciones religiosas como tal, yo creo que no tiene. O sea, se le puede dar, pues claro, porque al final empatizar es un término muy amplio, ¿no? Y ocurre en todas las partes de nuestra vida, en todos los momentos. Pero yo creo que no tiene connotaciones religiosas la empatía como tal. No sé, yo no consigo concebir aún la pregunta. Yo le pediría que me la ampliara un poquito más o... Tú- Yo lo único que diría es que creo que la religión incentiva bueno, al menos, sí, incentiva a la gente a comportarse de cierta manera, ¿no? Y la cristiana en concreto incentiva a, a comportarse como de una manera que consideramos correcta y seguramente eso lleve implícito o haga que las personas sean más empáticas, ¿no? Porque como te dice que tienes que, lo típico, ¿no? Lo de poner la otra mejilla, básicamente ser una buena persona, porque si no, no vas al cielo, pues yo creo que puede que eso haga que ciertas personas de verdad lleguen a empatizar o sean empáticas porque hacen un esfuerzo. Otras no, quizás, ¿no? Pero no creo que tengan connotaciones religiosas de por sí. Sí creo que la religión puede hacer que ciertas personas ejerciten la empatía. Es que yo creo que no lo hace como empatizar con la otra persona, ¿no? Yo creo que lo hace casi como un sacrificio necesario. No hace falta que comprendas al otro, tienes que hacerlo. Sí, Entonces puede, yo pero a creo... lo mejor hay gente que Eso, por el camino que empatiza. ahí está dando una ética. Ahí nos está ofreciendo una ética, como hacen muchísimas religiones. Pero el hecho de narrar historias y contar cómo sufre un leproso y cómo sufre el otro y cómo pasa el de la moto, claro, ahí está ejerciendo, está favoreciendo la empatía, ¿no? Que comprendamos a los demás. No sé si me explico. Amar a tu propio como a tu prójimo como a ti mismo. Claro, eso es una ética, eso es algo que tienes que hacer, ¿no? Igual que los 10 mandamientos, son unas normas de conducta. Pero al contar historias y contar las historias del pueblo este y del otro y de qué hicieron tal y por qué lo hicieron, está favoreciendo la empatía, está queriendo que comprendamos a los demás. Buenas noches a todos. Muchas gracias, André, por estar con nosotros, como siempre. Un verdadero placer. Además es un tema que me toca de cerca, vamos, fantástico. Y escucharos y vamos, Y nuestro, como fantástico. siempre.